Hola a todos los lectores y oyentes de Figvoice, novelas y fanfics en audio. Prepárense para un nuevo capítulo cargado de emoción, giros y fantasía. Si disfrutas esta historia, apóyanos con tu like, comentario y suscripción. Gracias a quienes hacen posible este proyecto con su apoyo. Y sin más, comencemos con la novela. El Señor de los Misterios. Puedo jugar dos caminos, capítulo 331 al 340, capítulo 331 a continuación. Tirando los dados. ¿Es necesario? Adán miró a Star con ojos tan claros como los de un niño, expresando sus dudas. Disculpe, ya que está aquí, simplemente hágalo primero. Star parecía indiferente. De todos modos, no matará a nadie, ¿verdad? Además, siento empatía por ellos. Entonces tengo que hacer todo lo que pueda. El ataque de Crane no causó muchos problemas para la señora Desesperación. Pero sus métodos son demasiado numerosos y sus apoyos demasiado contradictorios. Esto realmente detuvo las acciones de la señora Despair de traer el smog. En ese momento, una figura apareció de repente frente a ella, una figura que llevaba un sombrero suave de color amarillo claro y vestía la ropa característica de Intis. Tan pronto como vio a un extraño aparecer frente a ella, la señora Desesperación inmediatamente condensó una lanza de hielo afilada y cristalina en su palma y la arrojó al objetivo. Aprovechando el retroceso, intentó estrellarse hacia atrás atravesando el auto y cayendo a la calle. No dejaba de tener dudas sobre esta situación repentina y la extraña aparición del enemigo. Al contrario, estaba profundamente desconcertada. No entendía cómo alguien podía encontrarla tan rápido a pesar de su paradero tan escurridizo. Esto era tan difícil como destruir una metrópolis o teletransportarse directamente de Baclund a Balam Oriental en el continente sur. Pero como una bruja de la desesperación de secuencia 4, que había crecido paso a paso desde una asesina, comprendió que no podía distraerse ni decir tonterías en momentos críticos, y que no sería demasiado tarde para considerar todos los problemas después. Entonces, decidió atacar directamente, con la esperanza de aprovechar la oportunidad para escapar. Ya podía imaginar que dondequiera que pasara la lanza de hielo, la escarcha blanca se condensaba, congelando el mundo, y la extraña mujer de cabello y ojos negros estaba congelada entre capas de cristales. Tuvo que superar los obstáculos con gran dificultad antes de tener la energía suficiente para alcanzarla. Para ese entonces, ella probablemente había abandonado la calle y se había mezclado con la multitud. Sin embargo, la escena que esperaba no apareció. La lanza de hielo, cristalina y de ensueño, desapareció silenciosamente en el aire en cuanto dejó su mano, y nadie supo a dónde fue. Ángel. La bruja de la desesperación concentró su mirada, y llamas negras surgieron repentinamente de su cuerpo, propagando enfermedades y con la intención de incendiar todo a su alrededor, creando un incendio a gran escala. En ese momento, su cuerpo tembló extrañamente y se quedó paralizado en su lugar. Vio su mano izquierda desaparecer centímetro a centímetro y extenderse rápidamente hacia arriba, sin poder detenerse. En sus ojos, las pupilas de la mujer frente a ella brillaban con un torrente de información pura, capturando la información clave en el llamado destino. Combinando con cierta fuerza derivada del destino, descubrió con asombro. El smog realmente se ha reducido. Se encogió. Todo está en proceso de reinicio. Como un círculo formado por el Ouroboros, finalmente regresó al punto de partida, y el llamado smog negro y hierro y amarillo claro también retrocedió paso a paso hasta llegar al punto de partida original. ¿Qué diablos has hecho para que Bernadette y Will estén dispuestos a ayudarte en este momento? Adam pronto descubrió el poder místico que se extendía por varias áreas de la cadena. Sostuvo el bolígrafo en su mano, desconcertado por un momento. Incluso fuerzas desconocidas, inanalizables e innecesariamente analíticas se mezclan de la nada, acelerando el llamado proceso. Si de verdad quieres decirlo, Will no necesita decir nada. Él es quien es, mi hermano. En cuanto a Bernadette, Star miró a Adam. ¿Alguna vez has pensado que ella en realidad te odia por haberle hecho perder a su padre? Suspiró, notando que Adán, quien debería haber sido consciente de esto como espectador, había pasado por alto esta información porque solo tenía divinidad. Star suspiró por un momento.
Adán, todas las fuentes han sido plantadas en ti. ¿Por qué no piensas en tus propias razones? Independientemente de si podía entenderlo o no, estar tranquilamente sacó los dados. Si al final conseguimos marcar un gol de la victoria, entonces dejemos que el destino lo decida todo. Capítulo 332. Brote. Confusión. Cuando Star sacó los dados de probabilidad, Adam no tuvo dudas, sino que se sintió aliviado. Sí, sin la ayuda de la singularidad de este camino de destino, ¿cómo podría Star reiniciar todo al punto original con solo la ayuda de Bernadette y Will? Solo cuando interviene el poder del destino mismo se pueden resolver estos problemas. Pero ¿cómo se moviliza el poder del destino mismo? Esta pregunta cruzó por la mente de Adam por un momento, pero no pensó profundamente en ella. Quizás fue la fuente que Star usó como testigo. ¿Eso es todo? Adam todavía tiene dudas sobre la existencia de algún tipo de poder entre la realidad y la ilusión que afecte a Star. Pero Star ha roto las limitaciones impuestas por la sugerencia psicológica original. Así es, rompió por completo el límite que había establecido con Adam antes. Transformar. Como dice el refrán, siempre hay algo que conquistar. Adam es el aspecto divino del antiguo dios del sol, y usó la sustancia fuente mar del caos como testigo para restringir a Estrella. Pero él no es el único dios sol antiguo. Es cierto que, aunque Bai Zhao aún no se ha recuperado del todo, está sujeto a ciertas restricciones. Pero si hablamos de quien tiene la mayor influencia en el mar del caos y dejó la puerta trasera más grande, naturalmente es Bai Zhao. ¿Cómo podría no saber cuál era el mar negro en el que fue arrojado? Es más, nadie puede controlar verdaderamente el mar del caos antes de que la puerta de bronce de la corte del rey gigante se abra por completo. Es solo que el estado de haber alcanzado la mitad del viejo día antes puede tener un cierto impacto en el mar del caos. Aún así, Adam miró a Star. No, aún así, sabes que esto todavía no puede romper tus barreras existentes. Así que Star miró hacia adelante y dio un ligero paso hacia adelante. Solo puedo decir que es digno de ser el rey ángel del canal de la audiencia. Incluso ahora, sigue intentando influir en Star con sus palabras. En otras palabras, retrasar el ritmo de Star. Después de todo, objetivamente hablando, dado que Adam es la existencia más represiva en el canal de audiencia, las restricciones que establece son más que eso. Es necesario tener en cuenta diversas situaciones, y también diversas situaciones inesperadas. Incluso si no puede agregar una nueva ronda de restricciones psicológicas inmediatamente, puede tomar medidas personalmente en ese momento para establecer restricciones más estrictas, o incluso sellar directamente a Star en algunas otras cosas extraordinarias. Esto no es solo una palabra vacía, sino una posibilidad real. Más bien, dado que Stardew ha decidido romper completamente con la tendencia de los tiempos que representa, ¿cómo podemos permitir que Stardew actúe de manera tan imprudente? Adam finalmente pensó. Todo esto es un sacrificio necesario. Cuando una persona se va, habrá otra. Es por eso que Adam dio por sentado que Star tomaría decisiones inteligentes con respecto a estos anclajes opcionales. ¿Pero a qué tipo de sabiduría se refiere? ¿Desde la perspectiva de Star, o desde la perspectiva de aquellos que fueron asesinados por el smog y ya estaban muriendo? No puedo aceptarlo. Esta fue la lucha más decisiva, una cuestión de vida o muerte. También se trataba del incompatible destino entre él y él. Frente al lado divino de este antiguo dios del sol, Star respiró aliviada. Tal vez su intolerancia era tan extrema que resultaba completamente irrazonable, o tal vez su actitud podía corregirse de otras maneras apropiadas. Pero nada de esto importa ya. O mejor dicho, ya no importa. Dejemos que el destino revele los resultados. Después de todo, si no insistiera, Adán sería menos paranoico. Con el tiempo, más gente morirá a causa del smog. Entonces que todo, comience desde este momento y ponga fin a esto. Incluso aunque esto fuera un avance temporal, Adán seguiría siendo invencible después de eso. Pase lo que pase, Star solo puede ser un caballero durante 3 minutos. Poder. Ya no pienso en nadie que muera. Ya no hay necesidad de maldecir ni herir a nadie. Así que por favor, al menos esta vez, hasta el final, crea en usted mismo.
Sea como sea, al menos también dio un grito por aquellos que una vez gritaron histéricamente quiero vivir. Este es el camino que debe tomar. Esta es también la elección que debe hacer. Ya no hay lugar para más escapes, ya no hay lugar para más excusas. Desgarrando todas las frágiles excusas, no pudo encontrar ningún espacio para esconderse. Bueno, en primer lugar, proviene de las características extraordinarias de la secuencia 5 guardián y las características extraordinarias de la secuencia 4 místico proporcionadas por Bernadette. Después de equiparlo, Star pareció escuchar un grito de oscuridad eterna en sus oídos. Era el flujo de una marea que simbolizaba la extinción eterna del universo. En ese momento, sin importar lo que Star pensara, inconscientemente se enfrentó a la marea gris blanquecina que representaba la aniquilación eterna. Pronto un leve e ilusorio susurro resonó en sus oídos. Sin embargo, Star lo vio desaparecer repentinamente frente a él. En un instante, aparecieron fantasmas de todo tipo de conocimiento. Algunas son civilizaciones compuestas por especies inteligentes. Desde la iluminación hasta el desarrollo, desde el desarrollo hasta el crecimiento, han experimentado muchos desastres naturales y provocados por el hombre en el proceso y finalmente han sobrevivido al continente. De él emana un poder pesado y vigoroso. Por ese otro lado, ese torrente de información incontable, misteriosa o extraordinaria, sin sustancia. Las muchas luces nebulosas que lo componían rodearon a Star, y luego de repente se transformaron en otra forma y se fusionaron con su cuerpo. A continuación, está la carta del sacerdote rojo. Representa el dominio desastre y forma la porción obispo de guerra de la secuencia 3. La sangre abrasadora brotó entonces desde el interior, llena de un aura violenta, destruyendo hasta el extremo las antiguas y complejas lagunas. Star apretó las manos con fuerza, como si estuviera agarrando algo, sus puños se apretaron fuerte y poderosamente. Luego, la vitalidad positiva y dinámica que contenía se extendió desde las manos a todo el cuerpo. Ese es el poder de la Señora de la Desolación en el reino de la vida. También fue después de que la ciudad plateada realmente llevó a cabo el comercio, junto con la bendición secreta de Ouroboros, que Star finalmente tuvo la oportunidad de entrar en contacto con este artefacto sellado de nivel Dios. Aunque sea por un rato es suficiente. Como eres la señora, puedes hacerla estéril y, a la inversa, puedes hacerla crecer. Pero es diferente del poder femenino absoluto que hará que Star cambie de género. En ese momento, Star coordinó el poder extremadamente positivo del poder de guerra en el campo del desastre. Hay yang en el yin, y hay yin en el yang. Esta es la esencia de combinar dureza y suavidad. Hasta este punto representa la mayor autoridad. Omnisciencia y omnipotencia entraron oficialmente bajo el control de Star. Y el puente que constituye esta fuerza que puede subvertir todo al contacto, es el colgado. O tal vez fue la característica Beyonder de la secuencia una separada temporalmente del hombre colgado. Así es el ángel oscuro. Tiene el significado de suciedad, corrupción, sombra, pero también lleva el símbolo de sacrificio y responsabilidad. Con esto como piedra angular, Star ha abierto la dirección definitiva de este viaje de medicación transversal. Esto es solamente y no solamente. Aturdido, Star tuvo cierta comprensión y rápidamente estableció todas las condiciones para este viaje. Ordenar. Tome esto como base y como capa de protección. Aunque inicialmente se aprovechó del distorsionado emperador negro del lado oscuro del orden. Pero mientras se tenga este punto de partida, el camino de la medicación transversal se hace posible. Deseo. Todas las criaturas espirituales tienen sus propias expresiones, todas tienen sus propios deseos de codicia, ira, ignorancia, duda y arrogancia, enredados entre sí, esa manifestación superficial. Es emoción. Entre la moderación y el diablo, el paciente murmurador se inclinó en un instante hacia el loco. Sí. Tomar medicamentos a través de diferentes canales no es un camino común en sí mismo. Ya que has elegido este camino, debes estar preparado para adoptar un enfoque poco convencional. Después de beber esta poción mágica, a partir de ese momento, todo el pasado desaparecerá y el futuro también dependerá de este momento. De cualquier modo, al emprender este camino, su comportamiento inevitablemente parece anormal y loco. Destino.
Al final todo volverá a ese destino que representa constantes y variables, contiene muchos desarrollos y a veces sigue la inercia para avanzar. Y si hay un punto de inflexión, todo será feliz, pacífico y alegre, y seguiremos adelante. Pero siendo este un camino tortuoso, ¿cómo puede ser tan sencillo? Al final, aún tenemos que superar este obstáculo. Se puede esperar y arriesgarse a un giro inesperado de los acontecimientos, pero el destino, en última instancia, será frenado y controlado por aquellos que ya han tomado la medicación a través de los canales. Debes saber que una vez que tragues una píldora de oro, tu destino será creado por ti a partir de ese momento. Misterioso. Esta es también la palabra para milagro. ¿Quién dice que todo seguirá igual? Como el campo que controla este símbolo relacionado, el misterio en sí mismo también representa innumerables posibilidades de flujo y variables infinitamente apiladas. Y su mayor manifestación es un milagro. La transformación se puede corregir en este momento y ocurrir ahora mismo. Y luego, hay cosas como oscuridad eterna, conocimiento, desastre, vida, omnisciente y omnipotente. Todos ellos constituyen el camino de la medicación transversal. Por supuesto, Star tiene una comprensión clara en este momento. Es decir, no existe una fórmula fija para toda medicación cruzada, y aquella que más te convenga es la que mejor se adapta a ti. Todos los preparativos hicieron que su deseo se hiciera realidad en ese momento. Ese es el poder del idealismo, y también revela su esencia indescriptible e indescriptible. Entre la realidad y la ilusión, se une a los dados de la probabilidad, ejerciendo la mayor autoridad representada por esta singularidad, la rueda de la fortuna. O quizás, en este momento, esta es la rueda del destino. En un instante Star había resuelto todo esto. Y este es el mayor poder producido contra Adán. Es ilimitado. No hay otra descripción complicada, y no es necesaria ninguna. El blanco puro y colorido penetró la personalidad virtual de Adán y se extendió a su cuerpo real a través de esta conexión. Silbido. El sonido de ilusiones rompiéndose se escuchó inexplicablemente, y en medio de un sentimiento desconocido, Adán de repente sintió: mi característica extraordinaria escritor de secuencia 1 está dañada. Está roto. Se ha roto la ley de conservación de características extraordinarias. Ya no existe. La repentina realidad dejó a Adán desconcertado y finalmente quedó confundido. Eres un maldito lunático. Gracias por el cumplido, dijo Star con calma. Sí, no fue hasta ahora que finalmente entendió por qué la poción se digería tan rápido. Resulta que este es un gran reconocimiento por parte del público. En la sala con pilares de piedra rotos, un grupo de serenos con cazadoras negras y sombreros de seda apareció alrededor de los restos del altar. Al frente estaba nada menos que San Antonio Stevenson, arzobispo de la diócesis de Baclund de la iglesia de la diosa de la noche. Fue destruida, susurró, y sin detenerse, se dirigió directamente a la puerta de piedra que conducía al interior. Surgió una densa oscuridad y la puerta de piedra se abrió silenciosamente. San Antonio condujo a algunos de los vigilantes nocturnos al interior y se adentró. En el camino, no encontraron ni un solo guardia ni nada de valor. Parecía como si el lugar hubiera sido desalojado a la fuerza. Finalmente llegaron a la habitación más profunda, pero todavía no había nada allí excepto paredes y pilares de piedra. Siguiendo las pistas, el plan de investigar la Sociedad Aurora también fracasó. Las linternas en manos de varios serenos perdieron de repente su luz y la oscuridad envolvió la habitación. Cuando todo volvió a la normalidad, descubrieron que los muros circundantes habían desaparecido en algún momento, pero no había puertas secretas ni túneles al fondo. Era tierra espesa y piedras, o el pasillo del que provenían. San Antonio guardó silencio durante más de 10 segundos antes de hablar. Prueba la adivinación. Busca cerca. Exilio. El hombre que llevaba la máscara dorada señaló así que Ejercia arrojó su figura al vacío, a un lugar desconocido. E inmediatamente, se giró para mirar a Ince Sanguil, quien lo miraba con el ceño fruncido. Era extraño que este señor Asik apareciera de la nada como estaba ahora. No hay tiempo. No podemos deshacernos de él tan rápido. Debemos escondernos aquí cuanto antes. Solo podemos exiliarlo.
¿Quieres que la gente de la iglesia descubra nuestro secreto?, dijo el hombre de la máscara dorada con voz grave y furioso. Will dejó de lado sus dudas, asintió, se dio la vuelta, caminó hacia el 008 que había dejado de escribir y lo agarró. Su figura se tambaleaba, con sus pantalones, casi rotos en la batalla, amontonados a sus pies. En la mansión Rosa Roja, el príncipe de Zack estaba sentado junto a la ventana francesa con una mirada inusualmente vacía en sus ojos. Su Alteza, por favor, apúrese. Una voz sonó a su lado. Los ojos de Zack cobraron vida. Respiró hondo, tomó el revólver de la mesa y se lo apretó contra la sien. Tenía una bala capaz de aniquilar espíritus. Se dio la vuelta y miró con nostalgia el campo de golf y los caballos que paseaban afuera. Estallido. Él apretó el gatillo. Entonces la bala quedó suspendida en el aire. Capítulo 333. Título. Este capítulo es un esquema parcial, sin trama. Primero, déjenme darles el resumen. Quizás necesite tomarme un descanso por motivos personales. El final del volumen 4 se publicará hoy. Adicional. He hecho algunos ajustes. Aunque los resultados son un poco decepcionantes, seguiré escribiendo. Si es posible, por favor, sigan suscribiéndose. Una de las motivaciones para crear la historia es simple. No quiero que Klein esté soltero ni siquiera en el fanfiction. Quiero que se relaje un poco y luego compense muchos arrepentimientos. Con esta mentalidad, preparé cuidadosamente el primer volumen. Ese capítulo extra también es una especie de final. Si el rendimiento de la publicación directa no es lo suficientemente bueno, puedes terminarlo directamente. En cuanto a la escritura básica, bueno, en realidad se ve así. ¿Quién no quiere un amigo cercano que te comprenda? Además, la fuerza del complemento es un poco como colocarlo directamente en la proyección de la deidad suprema de una determinada fundación. Esto es útil para desarrollar muchas tramas. Por ejemplo, ahora podemos explicar por qué la fuerza de tirar dados es tan alta, porque facilita el desarrollo de la trama. Si confrontas a Klein directamente y él dice que la trama no es razonable, puedes simplemente decir que el engaño está en marcha. Pero no se dice explícitamente. Un poco de ambigüedad ayuda a corregir el error al escribir. Después de todo, las ideas de la gente siempre cambian. Así que más adelante, el esquema fue modificado entre la realidad y la ilusión como producto de la acumulación de estar en el ciclo de reencarnación, el nombre de la secuencia del camino de manipulación 2. Entonces, en este tiempo, se puede alcanzar la secuencia de ruta manipulación 0 infinito. La singularidad y la calidad de la fuente aún no se han definido, y se puede considerar que entre lo virtual y lo real las reemplaza. Además, no existe una división de la singularidad de esta ruta en el entorno, y el significado de estas dos palabras es el mismo que el de infinito. Por supuesto, puede que no sea posible, porque quiero dejar un final abierto, basado en E. Por cierto, dado que existe la reencarnación, hay muchas otras cosas que se pueden ampliar. Por ejemplo, Kyber Mystery, Godfather Mystery, Revere Mystery. Ideas interesantes para probar. Además, el libro estuvo influenciado por Yuan Shen, Start al principio, por lo que terminó conduciendo a este aspecto. Por supuesto, hay algunas configuraciones abandonadas en el medio, que no discutiré en detalle. En resumen, la línea principal después de esto es: como la novela requiere contradicciones y conflictos, es necesario escribir la guerra entre los continentes norte y sur. Pero según la configuración del personaje de Star, irá al continente sur. Aquí aprenderemos de la ruta de Zhang Wei y hay una armada de Wei. Igual entonces no hay más, porque es difícil escribir aquí, y se desvía de la trama original. Si no conoces el título correcto, podrías terminar escribiendo mucho. De hecho, cuando Star se enfrentó a Klein, le pareció difícil escribir. Después de todo, según la configuración de su personaje, dado que quiere enfrentarse a Klein, será difícil continuar la historia. Incluso en términos de tiempo, debido a algunas de mis ideas personales, se ha retrasado mucho su entrada en el desarrollo original. Después de todo, dependiendo del contexto, dado que la gente muere todos los días, es difícil decir si Star hace algo o no. Pero no puedo escribir. Pero en resumen,
La gente siempre está ahí. Además, este es un artículo en línea, ¿por qué no puede estar lleno de imaginación desenfrenada? Después de pensarlo durante mucho tiempo, finalmente me di cuenta y pensé, ¿no sería suficiente simplemente agregar algunos trucos a la configuración? Así que planeo escribir una resurrección completa a él al final. Pero tiene que haber un precio, ¿no? Si no, no se ajusta al sentido común, así que quiero dejar un final abierto. Dar un precio, eso tendría sentido. En cuanto a si es posible eliminar incluso el llamado precio que yo, el autor, le he hecho soportar, no importa. Lo quieras creer o no, estés dispuesto a creerlo o no, cada uno tiene su propia respuesta. Así que es un final abierto. Debería haber mucha preparación durante este periodo. En cuanto a si la gente puede creerlo, no es asunto mío. Mis habilidades de escritura son limitadas, así que lo abordaré de esta manera primero. De todos modos, es un final relativamente feliz, en mi opinión. Y, según mi idea, hay muchas líneas diferentes que se pueden lanzar. Después de todo, uno de los trasfondos de la historia es la reencarnación. Incluso puedes escribir fin del infierno debajo del nombre él. Pero en ese momento, siempre me interrumpían cuando intentaba escribir el final malo, así que solo podía hacerlo así. Por cierto, de hecho, Satoth y Azathoth son realmente dos caras de la misma moneda en el escenario, o en otras palabras, los dos están enredados juntos y es difícil decir quién es descendiente de quién. Muchos finales malos se relacionan con él. De hecho, si realmente quisiera escribir uno, podría mostrarlo en la novela. Pero no es necesario porque al final habrá un final. Ese es el final que Star quiere retratar en esta última reencarnación. Sí, esa es efectivamente una pausa real. El de arriba es el nuevo código. Este es también un esquema solo para este libro. A continuación se presentan algunas ideas fragmentadas anteriores, que también sirven como esquema de este libro. Esta parte se complementará en cualquier momento hoy. A mitad de la escritura, mi entusiasmo había menguado un poco. Además, realmente no está bien hablar siempre de presagios en profundidad y no hacer un resumen. Y por este final, no puedo evitar querer ponerme al día. Es realmente incómodo retrasar la actualización. PD, lo siento, Bernadette y Miss Messenger están destinadas a estar con Star, pero como dije, es un poco difícil conseguir una única protagonista femenina. Además, los sucesos pasados de Star me han deprimido. No, debo revivirlo en este capítulo. Después de leer el análisis en la obra original, creo que si el fanfiction quiere lograr el objetivo de prevenir la guerra, solo puede comenzar en este momento. Después de todo, hacía tiempo que había descubierto, sin poder hacer nada, que con la personalidad del protagonista, era imposible para él no intentar detener el plan de Adam, especialmente cuando le di el truco de la inmortalidad. Mis habilidades de escritura son problemáticas, mi preparación es inadecuada y estoy muy nervioso. Bueno, hasta cierto punto, me siento indefenso ante Estrella. Incluso me arrepiento de haberle dado la habilidad de transformarse. Después de todo, dada su personalidad, definitivamente trataría con Adam, la mente maestra detrás de escena. Después de todo, descubrí que con la iniciativa subjetiva del protagonista, ya no puedo evitar que destruya la trama original, a menos que llegue a reducir su inteligencia. Desde otra perspectiva, también espero que alguien pueda venir y al menos ir en la historia. Entonces, algunas personas dicen que el protagonista es grandioso y glorioso. Bueno, yo proyecté mis expectativas de ser un héroe en él. Verás, una vez que supo que algo así iba a suceder, no se quedaba sentado sin hacer nada. Esto es una especie de caballerosidad. En otras palabras, lo que dije antes sobre el juego de rol pasivo. Weird es el héroe en la dirección positiva. Algunas exclamaciones y algunas palabras. Pero a medida que aumenta la presión, estos muertos pronto se darán cuenta de que están en las profundidades de un coloso. Hay muchas reglas tácitas que se mantienen en este complejo y exagerado cuerpo gigante. Parece que todos han establecido tácitamente una clasificación de quién disfrutará de los beneficios, quién sufrirá, quién ganará y quién se sacrificará. Esta enorme máquina naturalmente tiene sus propias reglas de funcionamiento, y los muertos se encuentran en el lado opuesto de estas reglas. Ese tipo de enfrentamiento es aterrador.
Nadie ayudará al difunto. La razón por la que está aislado e indefenso es la división entre todos. Todos se aferran a lo que tienen en sus manos, temiendo que el incendio en la puerta de la ciudad afecte a los inocentes. En muchos sentidos, lo estoy explicando todo. Al principio no tenía un esquema muy definido. Acabo de pensar en la estrategia de la ciudad de Tingen para capturar a Xiao Ke, para que no estuviera tan solo. Se puede decir que este plato de albóndigas se hizo para el bien de Tanku. Solo descubrí la siguiente trama después de escribir esto. No puedo empujarlo hacia adelante. Si este es realmente el héroe que le gusta a Audrey, no puedo quedarme sentado y observar lo que va a pasar. Por supuesto, si abro otro fanfiction, contaré una historia sobre los no muertos. No quiero cansarme tanto, eso sería demasiado problemático. El esquema más simple es que la estrella es una proyección de la divinidad suprema de algún tipo de fundación o ha recibido su don o semilla. Entonces, teniendo en cuenta el estilo de la fundación, no es difícil adivinar cuál era su talento único original. Ignorancia selectiva. Este es un tipo de poder idealista. Al menos, creo que el deseo de estar tiene una posibilidad de hacerse realidad. En muchos sentidos, lo estoy explicando todo. Al principio no tenía un esquema muy definido. Acabo de pensar en la estrategia de la ciudad de Tingen para capturar a Xiao Ke, para que no estuviera tan solo. Se puede decir que este plato de albóndigas se hizo para el bien de Tanku. Pero al final se extendió cada vez más. Así lo descubrí después de escribir esta historia. No puedo empujarlo hacia adelante. Si este es realmente el héroe que le gusta a Audrey, no puedo quedarme sentado y observar lo que va a pasar. Por supuesto, si abro otro fanfiction, contaré una historia sobre los no muertos. No quiero cansarme tanto, eso sería demasiado problemático. El esquema más simple es que la estrella es una proyección de la divinidad suprema de algún tipo de fundación o ha recibido su don o semilla. Entonces, teniendo en cuenta el estilo de la fundación, no es difícil adivinar cuál era su talento único original. Ignoración selectiva absoluta. Este es un tipo de poder idealista. Muchas de las habilidades de Star fueron diseñadas. Por ejemplo, la ilustración que puede traer el idealismo. De esta manera, sabiendo que esta no es la primera ronda, el continente sur no necesita pasar mucho tiempo cultivando. Dado que ya existen fuerzas de resistencia, no debería ser difícil inculcarles algo de pensamiento del Mar del Norte, ¿verdad? En cuanto a por qué Star debería hacer esto, porque hay cosas que no se pueden detener con favores. El triángulo imposible de fuerza, determinación y trasfondo, así que tomé un atajo y ajusté la fuerza, o el complemento, a un nivel muy alto. Al fin y al cabo, esta es la última ronda para enfrentar directamente a Satot, así que no puede ser tan débil. Ponlo aquí, pero solo la fuerza puede convencer a la gente. Bueno. Y en cuanto a Miss Justice, originalmente quería ser gay. Pero mientras escribía, dudé en agregar una protagonista femenina. Ese es el resultado, pero en retrospectiva, debería haber un límite para regalar cosas. La historia de amor que diseñé para esta historia no es nada buena. La heroína ni siquiera tiene un papel tan importante como herramienta en una historia normal. Desde la perspectiva del diseño argumental, creo que el final del tercer volumen no sienta las bases lo suficiente. La conexión emocional no es lo suficientemente natural. Por ejemplo, deberían haber mencionado las historias de las personas con las que Star se encontró. Por ejemplo, una mujer trabajadora le dijo a su hijo fallecido: si hay otra vida, espero que puedan nacer en una familia rica y vivir una vida mejor, algo así. Pero la historia aún necesita ser completa, así que escribiré menos sobre este aspecto. No es que no tenga un esquema, me estoy poniendo nerviosa. El mundo ya es bastante cruel, y no hay necesidad de enfatizar esta crueldad, haciendo que gente inocente muera sin razón aparente. Además, gracias. El contexto original de entre la realidad y la ilusión se puede simplificar a la divinidad suprema de cierta fundación o a un dedo dorado de nivel tramposo. También planeo terminarlo rápidamente después de derrotar a Adam si no tengo asistencia completa y no puedo seguir escribiendo. Incluso si tienes una idea general de las historias de Glorious, Walker, Reincarnation y Anomaly, puedes simplemente descartar el esquema sin expandirlo.
porque este es un fanfiction que tiene como objetivo hacer feliz al trágico personaje original. En cuanto a si se puede hacer, después de todo, es un código de trampa de The Rollback o Endless Possibilities, que está en el nivel extraño. Sin fuerzas externas, ellos mismos pueden encontrar otro camino. En otras palabras, es su apoyo lo que ha hecho posible este camino. Quizás todos se conviertan en luz. Todos pueden convertirse en luz. Reír. Este es mi favorito personal como fanático de los efectos especiales. Por supuesto, esto es solo una historia, un bosquejo, y las preguntas y pensamientos relacionados deben dejarse en manos de ustedes, los lectores. Al menos ya no hace falta escribir más. Se confirma por la fe, eso es todo. Capítulo 334 final. Resurrección. Sí, conocía la raíz del problema desde hace mucho tiempo. Pero ¿sabes qué pasa si no puedes hacerlo? ¿Pero puedo simplemente dejar que esta oportunidad se me escape? ¿Te permitiría esparcir el smog de esta manera otra vez cuando tengo la oportunidad de ayudar a contenerlo? No, eso es imposible. Así que, después de todo, vine a verte. Star miró a Adam, quien supo que ya no podía controlarlo después de darse cuenta de que su característica extraordinaria de escritor había sido destrozada. Incluso si realmente existe un escritor cuya pluma está organizando a la gente de esta época, ¿qué importa? Mirando a largo plazo y reflexionando sobre la situación personal de Star. Si no puedes hacerlo esta vez, déjalo para la próxima. Si no puedes superarlo esta vez, entonces simplemente resiste y vuelve a intentarlo la próxima vez. El tiempo es muy largo, y el llamado destino también será muy largo. Incluso si la tendencia de los tiempos representada por Adán continúa avanzando, ¿qué pasa? Luego acumula fuerzas y espera la oportunidad. Como escritor que influye en las personas desde lo más profundo de sus corazones, Adam es naturalmente extremadamente poderoso como el Rey de los Ángeles. Incluso cuando Star tuvo por primera vez la idea de la rebelión, la dejó de lado en silencio. Ni siquiera puedo mirarlo, realmente no puedo expresarlo. Porque no tiene confianza. Se puede decir que tratar con Adam fue bastante difícil, tanto que le faltaba confianza. Se puede decir que el ermitaño crepuscular habrá acumulado conocimiento a lo largo de los años y no es algo que pueda manipular. Pero, al final de cuentas, no es simplemente el miedo personal de Star a afrontar la situación y una ligera tendencia a evitarla. Es cierto que al principio era muy débil, pues se convirtió en un Beyonder por primera vez sin ninguna acumulación. Pero él crecerá. Y las cosas siempre están cambiando. Con el paso del tiempo, Adán, imagen que representaba la tendencia de la época, se convirtió poco a poco en un gigante al que podía y quería mirar directamente. Y ahora, mirando hacia atrás, ¿es esto un gigante? Se puede decir que Star está haciendo trampa, por eso es tan fácil enfrentarlo. Pero, por otro lado, también significa que sus esfuerzos previos han sido recompensados. Desde la apertura del comercio en la Ciudad Plateada, la adquisición de nuevos tipos de alimentos, hasta la adquisición del artefacto sellado de nivel Dios y el regalo de la tierra. Desde contarle historias a la pequeña Baby, hasta retroalimentarla sobre las características extraordinarias del guardián y místico, y ayudarlos a reiniciar su destino en la gran niebla. Desde alimentar a Will con helado y charlar con Xiaoke, hasta dar todo lo que tienen para apoyar a Star. En la rueda de la fortuna siempre hay muchos cambios sucediendo. Ahora, Estrella lo miró y finalmente entendió que muchas cosas sucedían de manera impredecible. Si quiere detener el smog, puede hablar ahora, Adán. O tal vez el aspecto divino del antiguo dios Sol. La característica del Beyonder escritor fue destruida, la gran niebla tóxica se detuvo y las tres iglesias principales aprovecharon la oportunidad para intervenir. Los planes establecidos por sus ermitaños del crepúsculo han sido oficialmente detenidos. ¿Aceptas este final? El boomerang golpeó a Adán, silenciándolo por un momento. Después de que las características extraordinarias de escritor se rompieron, sintió en cambio una sensación de vacío. Un aliento de debilidad perdido hace mucho tiempo apareció en su cuerpo, y en ese momento, muchas olas aprovecharon la oportunidad para levantarse en la isla del mar subconsciente. La marea blanca ilusoria, como una marea contraproducente, le causó daños irreversibles.
Huracanes, tormentas, sol abrasador. Era como si muchos desastres estuvieran azotando aquí, dejando arañazos o marcas abrasadoras en todas sus islas subconscientes. Esto es una manifestación del hecho de que algunas de sus características extraordinarias como escritor han sido rotas. Él realmente quería mirar fijamente a Star, pero estaba restringido por otros factores y bajó ligeramente su mano levantada. Después de todo, como el rey de los ángeles en el camino de la audiencia, incluso en este momento, todavía tiene que concentrarse en resolver los problemas que trae. Tocando el colgante de cruz de plata que colgaba de su pecho, Adam miró a Star y dijo con una cálida sonrisa: ¿Sabes lo que estás haciendo? Sí, solo la divinidad puede mostrar los beneficios de su indiferencia emocional en este momento. Puede abordar este problema de manera directa y rápida y resolverlo. Lo sé. Star miró hacia el distrito este de Backlund y sonrió cálidamente pero con un raro toque de ternura. Pase lo que pase, si no hago esto, siempre me quedará un nudo en el corazón. O tal vez, aquí es donde se encuentra el nudo de mi corazón. Tal vez no haya otra alternativa que no implementar esa tendencia desde el principio. Este es el destino que he elegido personalmente. También quiero saber la respuesta. ¿Es posible dejar que las cosas se desarrollen completamente fuera del control del escritor? ¿De verdad podemos dejarlos sobrevivir? Personalmente, preferiría ser un poco más ambicioso y dejarlos sobrevivir y prosperar. Incluso si esta posibilidad existe en teoría, no sabré el resultado final a menos que me enfrente a ti directamente. Star miró a Adán, quien siempre había sido la sombra, el obstáculo y la raíz de todo tipo de problemas, Adán, quien siempre se había considerado la representación del destino insuperable, y finalmente reveló su verdadero rostro. De repente, se sintió lúcido y renovado. Y ahora, finalmente puedo obtener un resultado experimental. Sí, su destino puede salvarse. Star dijo esto, meneó la cabeza, se dio cuenta del vacío legal en sus palabras, luego miró a Adam y agregó: Por supuesto, desde su perspectiva, esto no puede llamarse salvación. Fueron sus muchas emociones, su disposición, sus esfuerzos y su arduo trabajo los que lograron este gran avance. Son ellos mismos los que han manipulado su propio destino. ¿Quién puede decir con claridad lo que está destinado? Entonces, pudo estar tranquilo al menos después de obtener esta respuesta práctica. Star también se dio cuenta de que no existía tal cosa como una situación completamente desesperada. Desde un punto de vista racional, Star sabía que esto traería consecuencias. Pero si utilizamos el tema que una vez planteó Xiao Ke, la respuesta más incuestionable al problema del tranvía es solo una, y es sacrificarse. Sí, sacrifícate. Al menos una parte puede sacrificarse. En ese sentido, muchas de las preocupaciones de Star parecen menores. Solo quedaba una batalla con Adán para verificar si era posible mantener con vida a quienes deberían haber muerto en el smog. Quizás esto también pueda considerarse como su propia persistencia. Afortunadamente, el resultado fue bueno. A juzgar por la observación de Stata de la rueda de la fortuna, resulta que el llamado arreglo del llamado escritor no es imposible de romper. Aunque a corto plazo pagó un alto precio para poder luchar en esta batalla. Pero ya es suficiente. Esta respuesta fue suficiente para satisfacer a Star. Que cese el smog ahora mismo y que todos los arreglos de los escritores se vayan al infierno. Lo importante es, ¿sobrevivirán? Definitivamente sobrevivirán. También pueden lograr una buena supervivencia y desarrollo. En cuanto al propio Star, quien dice que no ganó nada especial, miró a Adán, que vestía una sencilla túnica blanca, tenía una barba dorada clara que cubría la mitad inferior de su rostro y un colgante de cruz de plata colgando de su pecho, con el aspecto de un sacerdote común. Nunca me di cuenta en el pasado de que él en realidad es muy amable. Pero Exu es Exu. Tras el gran avance, ¿cómo debería lidiar con Adam y los demás? Nos enfrentamos a este tipo de problemas y no queremos hacer ninguna mejora. No, no está bien. Al darse cuenta de su cobardía interior, Star rechazó la idea rápidamente. En otras palabras, realmente tenía un plan en mente. Después de reír, Star directamente invirtió Tiangang y dijo: es un sacrificio necesario.
Antes de que Adam pudiera sacar su pluma y actuar desesperado, Star sonrió y dijo, es una broma. En realidad, tengo algunas formas de ayudarte a recuperarte de tu problema. Pero después de una pausa, Star extendió sus manos. Cambiar el guión. La bala quedó suspendida en el aire. El príncipe de Zack nunca esperó. ¿No está muerto todavía? Sí, la bala del destino se había detenido en esta mansión, y las palabras Su Alteza, por favor, apúrate resonaron cerca, pero pronto incluso la figura desapareció en silencio. ¿No queda nadie? El príncipe de Zack abrió los ojos con incredulidad por un momento, sintiendo que las otras figuras a su alrededor que creía existentes desaparecían. ¿Y qué pasa con aquellos que lo estaban observando? ¿Qué pasa con aquellos que querían matarlo? Aunque esta idea es demasiado negativa, él realmente estaba en ese estado antes. ¿Cómo decirlo? El príncipe de Zack estaba extremadamente confundido en ese momento. Al fin y al cabo, justo antes de eso, estaba dispuesto a morir. Siempre siento como si todo mi estado hubiera entrado en una especie de ilusión inexplicable. El príncipe de Zack miró la mansión familiar pero desconocida frente a él. No quedó claro cómo desapareció el monitor enviado por la familia real. El príncipe de Zack salió de la habitación, tocó el campo de golf y se quedó mirando a los caballos que caminaban hacia allí. Sus pensamientos también empezaron a volverse activos en ese momento. Ese es el poder que estalla en un instante después de que la muerte imaginada ya no existe. Originalmente, Zack sintió que estaba listo para ser puesto sobre la mesa como un chivo expiatorio para que la gente lo leyera. Pero ¿quién lo hubiera pensado? Resulta que la llamada muerte no puede existir de esta manera absurda. No muy lejos, vio que la persona extraordinaria que originalmente fue enviada para monitorearlo cambió milagrosamente su posición y comenzó a pelear con el semidios cantante de Dios de la Iglesia de la Tormenta. ¿Es esto siquiera posible? El príncipe de Zack no sabía por qué. Por alguna razón, tenía muchas ganas de quejarse. ¿Quién lo entiende? Ese tipo por fin se fue. Sin embargo, había algo tan misterioso en ello que solo pudo intuir instintivamente que había una fuerza específica involucrada en esta transmisión. También era posible que hubiera una fuerza más profunda detrás de ese misterio. Por supuesto, hay mucho más por explorar. Pero ese es otro tema. Por el momento, también tiene que enfrentarse a la investigación posterior de la Iglesia de la Tormenta. Tener un romance con una bruja no es una elección que un miembro normal de la familia real haría. Audrey permaneció junto a la ventana, observando cómo la niebla amarilla y negra como el hierro se disipaba rápidamente. Al ver que todo se retiraba, su ánimo se tranquilizó mucho. Después de un tiempo desconocido, ella y Susie finalmente esperaron a que Earl Hall regresara a casa. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó Audrey preocupada. Earl Hall le entregó su abrigo y sombrero al camarero con una suave sonrisa. «Está resuelto, pero el proceso específico aún no está claro. Mi princesita, esta vez me ayudaste mucho. Te mereces una medalla de 1 tonelada». Curiosamente, el príncipe de Zack no huyó por miedo a su crimen. Ahora está encarcelado en la iglesia por el semidios de la Iglesia de las Tormentas. Resulta que el número impar también está del lado del Club del Tarot. El corazón de Audrey estaba lleno de dudas, pero no podía evitar sentirse un poco orgullosa de haber participado. Earl Hall tomó la toalla de la criada, se secó la cara y suspiró. Pero esta vez, aún así causó muchas bajas. El smog en Backlund se ha vuelto sorprendentemente mortal, aunque aún no se han publicado las estadísticas. Calculo que más de 1000 personas han muerto en el distrito este, el distrito del muelle y el distrito de la fábrica. La plaga sigue propagándose. Procura no salir últimamente. ¿Más de 1000 personas? Audrey comprendía esa cifra, pero no la imaginaba. Solo durante el desfile anual del Día de la Independencia podía ver a miles o incluso decenas de miles de personas reunidas. Sin embargo, esto no impidió que se sintiera pesada en el corazón y su estado de ánimo se volvió repentinamente depresivo. Pero, de repente, Earl Hall volvió a sacar el tema a colación, con aire pensativo. Estas bajas no han sido contabilizadas en su totalidad. Hemos observado que algunas personas, tras estar expuestas al smog, se sienten incluso mejor. De repente, su aspecto es completamente diferente al anterior.
Eso es muy extraño. Audrey pareció no escuchar la duda en el tono de Earl Hall, pero sus ojos se iluminaron. Veo. ¿Eso no significaría que moriría menos gente? Bueno, así debería ser. El conde Hall miró a su querida hija y asintió con cariño. Muy bien. Audrey dijo con voz clara. Después de una discusión sobre las revisiones del guión, Star escuchó las dudas de Adam. ¿Quién eres tú que posee un poder comparable al de un dios? En otras palabras, ¿por qué Star pudo lograr un cambio tan completo? La humanidad es un lugar de infinitas posibilidades. Si tuviera que responder, daría esta respuesta cada vez sin dudarlo. Después de una pausa, se dio cuenta de algo. Pero antes yo era una persona normal y corriente. Quizás esto también sea un cambio drástico del destino. Después de dejar ir algunas cosas, Star finalmente se relajó y dijo, a veces el sentido común está destinado a romperse. ¿Pero por qué? Adán estaba desconcertado. No tienes que dar una razón. Así sucedió el destino. Además, la ceremonia de ascenso que necesitaba, reuniendo esperanza, revirtiendo la desesperación, se completó en ese momento. Ese es el mejor resultado. El fuerte Smaug de hoy. Nadie murió. Capítulo 335 Extra E. Los mejores tiempos. Ahora, denle la bienvenida a Adam, el líder de los ermitaños del crepúsculo, al escenario para hablar. Mientras sonaban los aplausos, Adam, el ex líder de los ermitaños del crepúsculo y ahora miembro de los Illuminati, caminó lentamente hacia el centro de la sala de conferencias y se enfrentó a otra forma de audiencia entre el público. Vestía una túnica blanca pura, con el aspecto de un sacerdote común y corriente. Su expresión era tranquila y apacible, pero hablaba con una solemnidad poco común. Es un honor para mí estar en el centro de esta sala de conferencias. En primer lugar, quiero agradecer al gran líder que corrigió mis conceptos erróneos. Si no fuera por él, me habría extraviado hasta ahora y probablemente no habría podido salir de aquí. Sonrió, a pesar de que el gran comandante más tarde eliminó por completo su rasgo de escritor de secuencia 1 y su singularidad de diálogo por alguna razón, permitiéndose solo acceder a ellos ocasionalmente. Pero ¿quién dice que este no es el mejor arreglo? Tal como lo había hecho con otros sin restricción. Todo esto se debe a su propia naturaleza divina, que le permite realizar tales acciones sin dudarlo. Pero si Adán no tuviera las dos ideas que le obsesionaban, resucitar y proteger la tierra. Entonces, ¿en qué dirección se desarrollarán las cosas? En el primero, Adán observó a la creación blanca, quien vestía un elegante traje de estilo ruso, con colores a juego. Vio que usaba este método para consolidar parcialmente su humanidad, y que lo miraba con la misma sonrisa. Cuando la resurrección se haya convertido en una realidad, cuando el antiguo Dios Sol haya regresado. Aunque Adam quería tener la ventaja durante la fusión, sabía claramente y con razón. Esto no es posible. Además, estaba esa persona que simplemente usaba una trampa como si hubiera activado un modificador en el juego y estuviera ayudando directamente. Pase lo que pase, Adán no pensó que conservaría mucha conciencia durante este proceso de fusión. En este caso, sería mejor que Adam se protegiera y dejara que Bai Zhao viviera feliz solo. Dio la casualidad de que Bai Zhao había aclarado completamente su propia naturaleza humana y podía llevar libremente al colgado como la piedra angular del pasto, por lo que no había necesidad de que él, como público, hiciera nada. El antiguo Dios del Sol se está recuperando poco a poco y se está volviendo cada vez más humano. ¿No es eso algo bueno? Adán, por su parte, simplemente perdió las características extraordinarias de ser un escritor y la singularidad de ser un visionario, una situación con la que estaba bastante satisfecho. Si no hubiera sido perdonado por el gran comandante, podría haber ido al infierno con el dios de la guerra y el señor de las tormentas. En cuanto a proteger la tierra, ¿te refieres a esos dioses exteriores que fueron cortados como melones y verduras por el gran comandante y a quienes el propio gran comandante todavía les ordena que se sometan a una educación humana y que no jueguen más en el barro? ¿Quieres proteger la tierra de ellos? A esto, Adán solo pudo decir, la alianza pan-interestelar ya se ha establecido, así que ¿de qué más debería preocuparse? ¿No has visto que todos los seres inteligentes del universo están bajo la jurisdicción del nuevo Dao celestial?
¿No has visto que incluso los dioses externos están en proceso de reeducación y reforma en el infierno que gobierna a todos los seres? Como miembro de los Illuminati, jugó un papel importante en la guerra entre el norte y el sur. En realidad es bastante bueno que él pueda estar aquí y cosechar los beneficios de sus logros, ¿verdad? Después de todo, como centro del universo, la Tierra es extremadamente importante. Incluso el gran líder dijo una vez: si no fuera por ti, Adán, que dejaste de liderar a los ermitaños del crepúsculo para manipular el mundo, te habría enviado al infierno con mis propias manos. Adán rompió a llorar al recordar que desde la tercera edad había estado fabricando en secreto la llamada tendencia de los tiempos y intimidando a los débiles con los fuertes. Los peces gordos y los inmortales son relativos. La era actual está completamente fuera del control de cualquier dios o ser de alto nivel. Desde la guerra entre los continentes norte y sur, la liberación del mundo perfecto e incluso del universo entero, incluso aquellos viejos que una vez codiciaron varias sustancias fuente y singularidad han caído del altar y han ido al infierno para recibir educación de retransformación. En cuanto a Adán, se sintió aliviado pero también profundamente culpable. Luego expresó abiertamente sus opiniones ante el estrado de revisión pública. Siento pena por los civiles que sacrifiqué y por las personas inocentes cuyas mentes manipulé y que estuvieron implicadas en estos extraordinarios acontecimientos. A partir de ahora, debo ser un público calificado y utilizar mis habilidades extraordinarias de acuerdo con el reglamento de control de personas extraordinarias. Entonces, quiero agradecer a esta época por la educación que me ha dado. Tras mucha reflexión, descubrí a un nivel más profundo que todos pueden empatizar dentro de ese canal, liberar su propio potencial dentro del infinito y presenciar la realización de sus ideales a través del poder del idealismo. Entonces nunca volveré a perderme en la confusión de perdido. Entonces descubrí que todo podía realmente volver a ese destino armonioso y completo. Por último, quiero admirar la gran era que ha inaugurado este gran líder. Ya no habrá competencia a vida o muerte por la supervivencia del más apto ni por la supervivencia del más apto, ni tampoco habrá presión por la supervivencia del más apto ni por la comida, el vestido, la vivienda y el transporte. Todos pueden lograr un desarrollo libre e integral, incluso llegar a ser una persona extraordinaria, algo que pocos han logrado antes. No es una tarea difícil. Conservación de características extraordinarias. No, para aquel que ya es infinito, todo lo que desees puede ser alcanzado. Todo depende de tu coraje, perseverancia, confianza y objetivos. Incluso atributos personales como el coraje, la perseverancia, la confianza y los objetivos no pueden ser manipulados por ello. Porque él es el nuevo destino. Todos pueden tener un futuro brillante y todos pueden alcanzar la liberación en diversos sentidos. Esto es exactamente lo que significa todo el mundo es como un dragón. Este es un desarrollo que nunca había previsto. Adán suspiró mientras hablaba de esto. En el mundo anterior, esto no sería más que un sueño tonto. Incluso en el pasado enterrado, esto todavía era una idea. Sin embargo, cuando la era infinita realmente llegó, tuvo que creer en este hecho. Incluso se sintió afortunado de que el gran comandante le hubiera quitado sus características extraordinarias, permitiéndole experimentar la belleza de esta era a un nivel más profundo. En esta era que abarca todo el universo, nadie puede escapar de la liberación. Esta es una era que puede hacer realidad todas las hermosas visiones más profundas en los corazones de las personas. Esta es una era en la que todos tenemos un potencial ilimitado. Este es el mejor momento. Y así, la historia continúa aquí, en Fig Voices. Si te está gustando este relato, hay muchas más historias esperándote. Capítulo 336. Después de la gran niebla y el ascenso a Apóstol. Habían pasado algunos días desde la gran niebla en Baclund. Star no se convirtió inmediatamente en Apóstol, ya que todavía tenía muchas cosas que atender en ese momento. Por ejemplo, discutir con Adam, el escritor, qué hacer a continuación y acordar una dirección general. Como líder de los ermitaños del crepúsculo, incluso si la explosión temporal de Star rompió el smog que él planeó, el mundo aún tiene un largo camino por recorrer si quiere cambiar fundamentalmente. Es más, por lo que hizo Star se puede ver que es un idealista.
En una situación en la que su vida ya no estaba en juego, lanzó una resistencia decisiva contra Adán. Finalmente, ésta se sintió muy satisfecho en su corazón después de demostrar que la neblina que cubría a todos en este mundo misterioso finalmente podía romperse. Al fin y al cabo, él mismo había estado descontento con Adán durante mucho tiempo. Si antes Adán no hubiera parecido tan difícil de derrotar, habría sido una ilusión para él, un ser extraordinario que ni siquiera había alcanzado el nivel de un semidios, resistirse a él. Afortunadamente, después de llegar a la secuencia Stranger, Star finalmente pudo confiar en la transformación para obtener el poder de los caminos y secuencias posteriores, sobredimensionando su cuerpo para romper por completo el destino que había establecido. ¿Vale la pena cambiar una oportunidad por tantas ganancias? Claro que sí. Al menos en este proceso, Bautista fue reconocido por Adam como un loco, y a través del Rey de los Ángeles que era la audiencia, desempeñó muy bien los papeles de invitado extraño y hombre sin rostro y completó la digestión de todas las pociones. El solo ritual de recoger esperanza y revertir la desesperación es valioso en sí mismo. Nadie murió, pero el poder del destino destrozó el destino de la muerte, rompió el lado oscuro de la realidad y rompió todas las posibilidades de perder oportunidades de supervivencia y desarrollo. Entre ellos está la ayuda de la singularidad del camino de los dados de probabilidad del destino, y la bendición del lanzamiento de los dados en sí entre la realidad y la ilusión. El misterio y la maravilla, todo tipo de sabores, se pueden resumir. Se trata de conseguir lo que quieres. Es el poder del idealismo que puede manipular todo. Durante este período, el príncipe de Zack, el viejo Kohler, la familia de Leaf y otros involucrados conservaron sus vidas, y cada uno tuvo sus propias oportunidades y se enfrentó a futuros diferentes. Actualmente, según la información disponible en Star, después de que el príncipe de Zack fuera encarcelado por el semidios de la Iglesia de las Tormentas, este se enteró de algunos de los planes de la familia real y de la conspiración del culto de las brujas, concluyendo así que la familia Augustus representada por Jorge III efectivamente estaba escondiendo algo sospechoso. Antes de esto, aunque las tres iglesias principales no encontraron nada de la exposición de Roselle, aún tenían mucha información. La combinación de ambos, la familia Augusta representada por Jorge III, y la ermita del crepúsculo perteneciente a Adán, el rey de los ángeles, ya no podían ocultar su existencia y sus diversos planes a las tres iglesias principales. Por lo tanto, se puede decir que las investigaciones de las tres iglesias principales fueron directamente a la etapa en la que la guerra estaba a punto de comenzar según el desarrollo original, e incluso fueron más profundos que eso, revelando la existencia de los ermitaños del crepúsculo. En este momento lo que importa es la actitud de los tres dioses. El señor de las tormentas debe ser hostil a Adán, y la familia Augustus no puede escapar de su participación. El dios de la maquinaria y el vapor podría querer ponerle muerte a la tapa del ataúd de Russell. La diosa de la noche y Adán tienen un cierto acuerdo tácito. En general, es difícil de manejar. Pero el informe tuvo éxito y el resto dependía de ellos para decidir si iniciar una guerra. Sin embargo, a modo de explicación. De todas formas, a la vista de los problemas ocultos tras la densa contaminación, los proyectos de ley que estaban en la agenda desde el incidente de la ciudad de Tingen han avanzado mucho. Incluso si no existen condiciones, debemos crearlas. Garantizar que regulaciones como reducción de las horas de trabajo, aumento de los salarios, nuevas medidas de alivio de la pobreza y control de la contaminación del aire puedan implementarse efectivamente para todos los trabajadores. En cuanto a si esto provocará que más personas pierdan sus empleos, todo lo que puedo decir es, la Iglesia de la Noche propuso una idea y dirección de utilizar fondos públicos en lugar de ayuda derivada de la sugerencia secreta de Star. Después de eso, estos miembros oficiales, que no eran débiles de cerebro, naturalmente idearon más planes con la participación de fuerzas extraordinarias. Por cierto, toda esta información viene de Adán. Cuando Adán terminó de decir esto, la expresión cálida de su rostro casi desapareció. Se quedó mirando a Star, pero necesitaba su cooperación para restaurar la característica extraordinaria de escritor. De lo contrario, ¿qué sentido tiene que él haga la guerra? ¿No es simplemente completar la ceremonia de deificación de un escritor?
Si no adaptas tu propia condición a lo mejor lo antes posible, terminarás haciendo trajes de boda para otros en vano. Por lo tanto, al final, simplemente suspiró. Como el aspecto divino del dios Sol antiguo, también era una existencia de alto nivel en el camino de la audiencia. Tiene cierta capacidad para ajustar su psicología. Entonces Adam miró fijamente a esta, y finalmente arregló el destino posterior de algunas personas en la niebla según los deseos de esta. Después de todo, incluso si Adam era emocionalmente indiferente y no sabía distinguir el bien del mal, conocía la posición de Star, su antiguo rival y futuro colaborador. Se sitúa del lado de estos insignificantes e incluso insignificantes débiles. Así, en varios sueños, con la intervención de la isla subconsciente, el viejo Cole vio a su familia, se deshizo de muchos de sus arrepentimientos, su salud mejoró inexplicablemente y encontró un trabajo adecuado. Así que Liv y su familia se mudaron a un mejor entorno y ya no tuvieron que vivir en la pobreza. Con la ayuda de personas amables cuyos nombres desconocían, su pequeña hija contó con mejores recursos de aprendizaje. Estos son los cambios que Star ha notado durante este periodo. Por supuesto, hay otros aspectos relacionados. Por ejemplo, Aurora no se excedió debido a la influencia de Star en este proceso, sino que optó por asumir la negatividad de todos los seres vivos, lo que le permitió obtener las extraordinarias características de la secuencia 1 del ángel oscuro otorgadas por la creación blanca. Durante este proceso, lo que hizo la sociedad Aurora puede o no haber sido notado. Pero durante un tiempo, la imagen de la sociedad Aurora ante los demás seguía siendo extremadamente negativa, ¿verdad? Quizás esta era otra señal de que la iglesia oficial creía que la sociedad Aurora tramaba algo nefasto. En respuesta, Star solo quería reírse. De todos modos, desde cualquier perspectiva, ha hecho un muy buen trabajo. Consigue un ascenso primero. Sacó la característica extraordinaria guardián y la arrojó a la olla de hierro, y la mezcló con otros materiales auxiliares aprendidos de Asik para hacer una botella de poción. Entonces, el método de adivinación de dados confirmó que era correcto y Star lo bebió todo de un trago. Capítulo 337 Apóstoles. Después de beber la poción de un trago, la experiencia de Star fue la misma que antes. Observando cómo los puntos de luz entre lo virtual y lo real se despliegan, formando líneas de un colorido blanco puro, para luego formar figuras con patrones complejos. Entonces, al extenderse la poción, la familiar sensación de estimulación dejó a Star sin palabras. Sintió como si su cuerpo estuviera a punto de remodelarse y volverse transparente, y toda su forma de existencia se transformara. Esta transformación no es la que realiza una bruja espiritual o un guardián, donde una parte del cuerpo se usa para albergar a un espíritu o a un difunto. Esta transformación es más bien como descubrir algo que ya existía. Si tuviera que decirlo, es alma. No es un espíritu, es un alma. Es el alma utilizada para manipular el poder idealista de la secuencia del Camino 5. Es el alma mencionada en el mundo anterior. ¿Podría ser esto una pista para revelar que en realidad es un viajero del tiempo? Star finalmente tiene confirmación parcial. La estrella anterior incluso sospechó que durante el largo periodo de reencarnación, los recuerdos de la vida moderna que conoció fueron en realidad fabricados. Después de todo, en este mundo extraordinario, no es difícil lograr el efecto deseado. ¿Y cómo puede Star confirmar si ese recuerdo incompatible con el mundo también es fabricado? Incluso las diversas inteligencias relacionadas con este mundo pueden atribuirse a la autoridad y los símbolos que eran parcialmente conocidos en los viejos tiempos, como el anillo del destino y el observador de alta dimensión. Star había probado sus cartas antes, y estaba en cierta medida consciente de lo poderosos que eran los antiguos. Estaban en una dimensión completamente diferente a la de los dioses y eran símbolos de todo el universo. Al abrir lentamente los ojos, sintió que cada célula de su cuerpo vibraba de alegría y aceptaba nuevas fuerzas. Bajo la catálisis de la poción mágica, se volvió más capaz de albergar un poder extraordinario. El zumbido se detuvo y, en su lugar, la sensación de bloqueo desapareció, convirtiéndose en un susurro claro. Parecía un mensaje del pasado de reencarnación, que desapareció después de sonar una y otra vez. El único problema es
Star estaba en un estado de caos y confusión extremos. Así que ese susurro de consejo fue rápidamente ignorado. Con el tiempo, bajo esta doble transformación de cuerpo y mente, Star entró gradualmente en un estado extraño. Sintió como si se hubiera fusionado con su entorno, capaz de percibir cada sutil cambio a su alrededor, el flujo del aire, el movimiento de la luz y la sombra. Su conciencia se estaba extendiendo, como si pudiera tocar el borde del universo. Entonces todo se reduce a una cierta singularidad cósmica extrema. Es el lado oscuro del universo y un símbolo del fin de todas las cosas. Oscuridad eterna. Al igual que lo que había encontrado por casualidad antes, Star volvió a ver la ilusoria marea gris blanquecina del río de la oscuridad eterna. Exuda un aura fuerte de sueño eterno y fin, permanece inalterado a través de los siglos y aprisiona a todas las criaturas inteligentes desde la antigüedad hasta el presente. Independientemente del bien o del mal, independientemente de la fuerza, todos son tratados por igual. Como dicen las ambiguas palabras inscritas en Ciudad Calderón, ni siquiera los dioses pueden escapar. Incluso si mueres, serás detenido. Este es un símbolo que representa cosas como la muerte del universo, el sueño eterno, el fin, el final y la oscuridad profunda. Oscuridad eterna es su significado. En ese momento, a Estrella le pareció ver un río recto, ancho, ilusorio, incoloro y oscuro. El río estaba tan borroso y era difícil verlo con claridad porque estaba rodeado por una fina niebla de color blanco grisáceo que actuaba como una barrera. Pero Star podía sentir claramente su presencia, el río de la oscuridad eterna. Después de que la niebla grisácea y blanca, similar a una barrera, abrió su velo y ya no pudo cubrir el ilusorio río oscuro bajo la voluntad de Star, recuperó una conciencia más clara. Pasó por alto muchos detalles sin importancia y luego aprovechó la oportunidad para ver que, por encima del caudaloso río, todavía había innumerables figuras ligeramente borrosas y translúcidas caminando y deambulando. Estas figuras eran vagas y elusivas, como imágenes residuales de alguna vida, atrapadas en el afluente, incapaces de escapar. Al final, al igual que las demás figuras, no lograron escapar del río en vano. Pero había otras figuras que eran peculiares, innumerables figuras que casi se superponían. A diferencia de las otras figuras, él permaneció en un estado de confusión rígida, caminando de un lado a otro sin cesar. En esta detención, no había confusión en sus rostros, sino que estaban sentados en el río, como si esperaran algo. Al volver a ver esas marcas de muerte que se sospechaba que provenían de la manipulación de la secuencia del Camino 2 Reencarnación, Star de repente se sintió un poco extraño. Durante esa transformación, comprendió todos los nombres de las secuencias subsiguientes y también tuvo una comprensión preliminar de la fuente de la capacidad de reiniciar el mundo. Es reencarnación. Esto también es manipulación. Pero ¿cuál es exactamente la autoridad de este camino? Es sorprendente que pueda tener tal efecto y ser compatible con tantos campos no relacionados. Además, estas marcas de la muerte son demasiadas. Con este pensamiento en mente, miró tentativamente hacia el piso superior. También quiso aprovechar tímidamente esta oportunidad para tocar esas marcas de la muerte. Tan pronto como intentó contactarlos, parecieron haber percibido la intención de Star, e innumerables figuras, casi infinitas, miraron hacia Star. Secuencia de vía de manipulación 0. Ilimitado. Esta fue la última información que recibió Star cuando estaba consciente. Con el paso del tiempo, la sensación de transformación se debilitó gradualmente y la conciencia de Star comenzó a volver a la realidad. Abrió lentamente los ojos y sintió que todo a su alrededor estaba envuelto en una luz blanca pura, resultado de su nuevo y extraordinario poder. Tomando una respiración profunda y sintiendo el poder creciente en su cuerpo, ésta supo que su ascenso había sido exitoso y contuvo el aliento que había emitido inconscientemente. Ahora, incluso sin ninguna ayuda externa, se le puede considerar en la cima de la secuencia media. Y si uno usa entre la realidad y la ilusión, será como el lanzar los dados de la previamente bendecida secuencia 9 jugador y la transformación de la secuencia 6 invitado extraño. Si las habilidades extraordinarias recién adquiridas también están bendecidas por entre la realidad y la ilusión, seguramente mejorarán enormemente. Después de todo, es infinito.
Incluso sin mencionar el alto nivel desconocido de entre la realidad y la ilusión de esta, solo por esta autoridad, esta también entendió una cosa. De hecho, la mayoría de sus habilidades extraordinarias pueden alcanzar un nivel conceptual con la bendición de entre la realidad y la ilusión. Es por esto que Star pudo hacer que el lanzamiento de dados afectara la situación específica del castillo fuente en ese momento. Esta extraordinaria capacidad a nivel conceptual ha llegado incluso a un nivel en el que puede lograrse independientemente de la personalidad de cada uno y solo depende de la complejidad del asunto. Entonces Star observó su extraordinaria habilidad central de la secuencia del camino de manipulación 5 apóstol. Idealismo. Se puede decir que las diversas transformaciones de los apóstoles son solo un preludio para eventualmente obtener este poder idealista. El efecto es mediocre. Significa ser capaz de utilizar el poder de la intención hasta cierto punto para influir e incluso remodelar el mundo y el entorno que nos rodea, logrando el efecto de los deseos se hacen realidad. Si fuera normal, definitivamente habría un proceso de creo que así es como funcionará. Pero, de hecho, Star posee la habilidad entre la realidad y la ilusión, lo que le permite saltarse algunos preparativos innecesarios y utilizar esta extraordinaria habilidad de forma más conveniente, como si estuviera lanzando dados. Por ejemplo, ser como el personaje de dibujos animados Tomcat, poder estirarse libremente, pisar el pie izquierdo con el pie derecho para ascender al cielo, frotar la máquina de movimiento perpetuo con las manos, recuperarse instantáneamente, etc., que son logros que parecen difíciles de alcanzar para otros. Se puede decir que esta capacidad idealista es en realidad, hasta cierto punto, un resumen y sublimación de habilidades extraordinarias anteriores como lanzar dados, imaginación, reconocimiento y recuperación. Es una especie de cambio cualitativo que condensa muchas capacidades extraordinarias. Se puede decir que confiando únicamente en esta habilidad extraordinaria, sin ningún objeto externo, entre la realidad y la ilusión no es un objeto externo, Star también tiene el coraje de luchar contra un oponente semidios de secuencia 4, o incluso enfrentarse a un santo de secuencia 3. Todas ellas fueron existencias para las que tuvo que prepararse con otras características extraordinarias en el pasado. Si tuviéramos que usar una unidad para medir el poder de combate, sería 99 Master Luos. La razón por la que faltan 3 dígitos en el número de personas es porque Star creía que el maestro Luo también tenía méritos. No podía negar su pasado como secuencia 5 solo por sus logros temporales. En comparación, las otras habilidades extraordinarias del apóstol no parecen tan esenciales, o en otras palabras, parece que otras habilidades extraordinarias se derivan de esta habilidad extraordinaria. Incluso la habilidad Beyonder del apóstol de la secuencia 5 del camino de la manipulación, idealismo, puede considerarse que ha tocado la autoridad central del camino de la manipulación. El nombre de esa secuencia 0. Infinito. Se puede decir que el poder de la mente es infinito. De todos modos, es el poder del sistema idealista. Es una habilidad integrada, mucho más de lo que ha demostrado ahora, sin mencionar después de haber sido bendecido con entre la realidad y la ilusión. Me gusta restablecer a 0. Nada puede ser cortado, nada puede ser destruido. Este es el efecto destructivo más extremo. Transformar la existencia en no existencia puede describirse como nada existe fuera de la mente, convirtiendo todas las existencias hostiles en la nada. Esto es también una manifestación de la capacidad del idealismo de transformar la realidad en ilusión. Esta es también una de las manifestaciones del enfoque de falsificación y de la llamada ilusión y realidad entre virtual y real. Por supuesto, Star ahora entiende que el campo de oscuridad eterna controlado por el río de la oscuridad eterna también tiene un impacto correspondiente en la extraordinaria habilidad de regresar a 0. Es una manifestación parcial de la autoridad de la muerte bajo la fuente del reino de la oscuridad eterna, el río de la oscuridad eterna. Después de cooperar con entre la realidad y la ilusión, esta finalmente entendió cómo sus características extraordinarias fueron destruidas cuando se enfrentó a Adam. Resulta que esta extraordinaria capacidad de volver a 0 también es influyente. Además, la capacidad de idealismo también está relacionada con habilidades como potencial. Lo que se manifiesta en este avance es el poder del milagro.
Esto no es lo mismo que el milagro de un hacedor de milagros, sino que se refiere a las personas extraordinarias que han alcanzado el nivel de apóstol. Poseen naturalmente una capacidad extraordinaria para explotar en cualquier momento. En ciertas situaciones relacionadas con sus intereses profundos, los apóstoles experimentarán un rápido crecimiento en ciertas habilidades debido a su iluminación y sentirán el poder floreciente en sus cuerpos. Incluso lesiones previas pueden desaparecer rápidamente y curarse en tales circunstancias. Este fenómeno de explosión es una liberación natural del potencial interior del apóstol. La curación rápida es también el efecto curativo natural producido por habilidades extraordinarias previas como la resurrección. Se puede decir que una vez que esta extraordinaria habilidad se aplique libremente, el apóstol será como una cucaracha indestructible y podrá hacer abdominales repetidamente y entrar y salir de la UCI hasta que se produzca un cambio de rumbo. Por supuesto, esta explosión no está exenta de costos y tiene ciertos efectos negativos. Por lo tanto, Star no abusaría de esta habilidad extraordinaria sin límites, a menos que hiciera trampa. Jejeje, entre la realidad y la ilusión. Jejeje, entre la realidad y la ilusión. Al pensar en esto, Star experimentó esta habilidad consigo mismo. Respiró hondo, sintiendo el vigoroso poder que emanaba de su cuerpo, y un cambio cualitativo ya se había producido en él. El efecto de su extraordinaria habilidad se reflejó en su cuerpo y espíritu en ese instante. Star se sentía como si hubiera renacido. No solo poseía una fuerza más poderosa, sino que también tenía una perspectiva completamente nueva para ver el mundo y a sí mismo. ¿Es esa la perspectiva de la narración anterior? Habiendo comprendido la fuente de este cambio especial, Star sintió las diversas cualidades que había adquirido previamente al equipar la característica Beyonder de la secuencia 4 místico, y sintió que el efecto era demasiado bueno. Pero cuando pensó en cómo este poder explosivo también estaba relacionado con su propia fuerza de voluntad, y cuando pensó en el valor de su propia fuerza de voluntad, se sintió completamente aliviado. Entonces es porque soy tan excepcional. Ajajaja. Dejando de lado ese pensamiento autopromocional, Star se volvió para examinar las otras dos habilidades especiales avanzadas. Uno es despertar del espíritu. El misterioso despertar del espíritu existe claramente como una habilidad de control, pero hay que darle ese nombre. Siempre que haga un juicio de voluntad una vez, Star puede usar esta habilidad de idealismo para controlar a otros como un titiritero. Esta es la iluminación espiritual de la secuencia 5 apóstol del camino de la manipulación. Como empatía, bromear y otras habilidades espirituales extraordinarias. Sería mejor cambiarlo a un nombre como Drive, hechizar, que también está en línea con el estilo idealista de apóstol. Sin embargo, después de que Star se enteró de habilidades extraordinarias como potencial, no estaba seguro de si el nombre Killing también contenía un significado más profundo. Entonces, después de comprender esta habilidad extraordinaria, se dedicó a observar otra habilidad extraordinaria, sublimación. Es también una manifestación del poder del idealismo, una manifestación del poder de transformar lo virtual en real en el objeto. Capítulo 338. Extraño. Se puede decir que las habilidades de sublimación, apoyos y transformación tienen el mismo origen y son todas una forma de utilización de objetos externos. La diferencia es que sublimación se ha mejorado mucho y tiene una versatilidad más amplia. Comparado con transformación, no se limitaba a objetos con propiedades extraordinarias. Incluso los objetos cotidianos podían convertirse en objetos extraordinarios que valían la pena usar en manos de un apóstol. Parece que estoy pensando. Omitió el proceso de grabado de símbolos misteriosos y directamente le dio algunos efectos especiales, transformándolo así en el dios de la guerra en la ciudad del mueble, y utilizando todos los elementos potenciales como elementos auxiliares que se pueden usar en sus manos. ¿No es esto, hasta cierto punto, también una manifestación del idealismo y del potencial que actúa sobre los objetos? ¿Es esta también la fuente de las extraordinarias habilidades que entre la realidad y la ilusión ha podido otorgarle Star durante tanto tiempo? Comparado con props, su efecto definitivamente no es como el de los accesorios anteriores, que parecen un poco débiles. Por ejemplo, en términos de mejoras a los objetos mágicos, puede tener los siguientes efectos.
Reducción de efectos negativos. Mejora específica de efectos extraordinarios. El usuario obtiene beneficios adicionales. Esto puede no tener necesariamente efecto al mismo tiempo, pero definitivamente permitirá que el objeto mágico reciba la bendición de cualquiera de los anteriores. Al mismo tiempo, la duración es comparable a la de aquellos artículos extraordinarios realizados por artesanos utilizando materiales extraordinarios. Al respecto, Star solo puede conjeturar. ¿Será por la reencarnación? Luego, muchas personas y cosas acumularon mucho potencial sin explotar en este proceso. Dicho de otra manera, son tanto el despertar como la sublimación una forma de liberación de él. O tal vez, la reencarnación en sí tiene su opuesto, que es el lado del nirvana. Por lo tanto, como preparación para las secuencias posteriores, la llamada iluminación y sublimación son sus aspectos en miniatura, y también contienen la autoridad infinita revelada por nombres como nirvana e idealismo. Por lo tanto, Star podría predecir aproximadamente que estos elementos externos aumentarían hasta ese punto. Fue esta forma familiar la que le dio a Star una inexplicable sensación de déjà vu, porque se siente como si hubiera un encantamiento en el juego. ¿Realmente estoy viajando de manera secreta, como si estuviera jugando un juego? En un instante, Star recordó el nombre de la secuencia 7 de la vía de manipulación. Jugador. Jugador de destino. Estaba un poco divertido e indefenso. Finalmente, Star dejó de quejarse y comenzó a pensar. De esta manera, podremos suministrar estos objetos encantados a las organizaciones secretas que los necesiten. Siempre tengo la sensación de que me estoy acercando cada vez más al estilo de un comerciante de juegos. Esta afirmación no es exacta. De repente, Star recordó este papel pasivo. Apóstol. Parece que rastreando el origen de esta palabra, tenemos que hablar de la creencia de Bai Zhao que fue enterrada en los tiempos antiguos. Generalmente se refiere a los 12 discípulos que fueron originalmente escogidos y recibieron la misión de predicar por aquel que llevó los pecados de todos los seres vivientes en la cruz. Esta palabra significa uno que es enviado. Enviar, misión. Estrella murmuró estas dos palabras en su corazón. Parece que el juego de rol pasivo de esta vez no ha cambiado mucho en comparación con el estado logrado en la promoción anterior. Podría ser que simplemente tuviera esta tendencia. Con una sonrisa, Star terminó de ordenar la promoción esta vez, y luego miró las manchas negras en el dorso de su mano que había escondido. Parece que Xiao Ke también consiguió un ascenso esta vez. El anochecer en Baclund siempre era reemplazado por nubes sombrías y una llovizna. Klein, agotado física y mentalmente, sostenía su sombrero de seda de media altura en la mano, se agachó ligeramente y caminó rápidamente por las calles mojadas, regresando al número 15 de la calle Minsk bajo la luz de las farolas de gas. Después de un breve descanso, aprovechó el ambiente oscuro y caminó 4 pasos hacia atrás, adentrándose en la niebla gris. Desde que se enfrentó al semidios de frente en la gran niebla, y usó el dispositivo de transformación dado por Star, luego transformado en un guante, para ralentizar el ritmo de la bruja de la desesperación, Klein también digirió por completo la poción del mago. Aunque no se sabe si fue debido a la fuerte contaminación, la respuesta del público mejoró mucho gracias a este desastre. Esto también está en línea con las reglas de actuación que Klein resumió anteriormente. La actuación de un mago necesita ser aplaudida por el público. Entonces Klein digirió la poción del mago, y después de usar los materiales extraordinarios que había obtenido de Star, preparó la poción del hombre sin rostro y la bebió. La experiencia de ser ascendido a hombre sin rostro es bastante novedosa. Klein sintió que podía convertirse en cualquier persona y hacerlo bien. No sé por qué, pero para algunos seres, como Bernadette, a quien había conocido antes, y Star, el efecto no parecía ser muy bueno después de intentar convertirse en su apariencia. Quizás cambiar de apariencia esté más allá del alcance de la extraordinaria habilidad del hombre sin rostro. Pero lo más importante es que primero ocupes de tus propios asuntos. Por ejemplo, el misterioso espacio sobre su propia niebla gris. Tras ser ascendido a la secuencia 6 hombres sin rostro, Klein siempre había querido comprobar si había algún cambio en ese misterioso espacio.
Sin embargo, debido al cansancio de la noche anterior, no pudo despertarse en mitad de la noche y estuvo ocupado afuera durante el día, así que solo podía esperar hasta ahora. Además, Glenn también necesita eliminar interferencias y adivinar algo. Es decir, después de esta promoción, cuando su espíritu aún no estaba estable, ya no escuchó el murmullo ilusorio de Onachis Fregela. Quería averiguar si se trataba de un cambio natural después de ser promovido a la secuencia 6, o si había alguna otra razón. Dentro del majestuoso palacio, una larga mesa de bronce moteado y 22 sillas de respaldo alto con diferentes símbolos en los respaldos permanecen en silencio, como si nunca hubieran cambiado. Lo mismo ocurrió con la niebla gris debajo de ellos y el vacío infinito que los rodeaba. Pero tan pronto como Glenn entró aquí, su intuición espiritual descubrió agudamente que el espacio misterioso era ligeramente diferente al anterior. No tenía prisa por explorar ni intentar nada. Se tranquilizó, se sentó en la cima, sacó un bolígrafo y un papel, y escribió una frase adivinatoria. La razón por la que no escuché los susurros después de que me ascendieron. Sosteniendo el papel en su mano y murmurando algo, Glenn se reclinó en su silla y, con la ayuda de la meditación, rápidamente entró en un sueño. En el cielo y la tierra grises, las imágenes destellaron y finalmente se congelaron en una escena. Así era Glenn cuando su rostro y cuerpo aún estaban cubiertos de granulaciones pálidas. Estaba rodeado por una capa de niebla ilusoria, fina y de color blanco grisáceo, imperceptible para los demás. El sueño se hizo añicos. Glenn abrió los ojos y comprendió, a grandes rasgos, la razón. La niebla gris se entrelazó con la realidad, bloqueando los susurros de algún lugar desconocido. Después de avanzar a la secuencia 6, mi conexión con este misterioso espacio sobre la niebla gris se ha vuelto más cercana, lo que ha provocado ciertos cambios, y naturalmente puedo tomar prestado un poco de poder. Por el momento, ese debería ser el caso. No sé si esto traerá algún cambio desconocido. ¿Debería preguntarle a Star sobre esto? Bueno, intenta explorar los alrededores y ver si hay algún cambio específico. Glenn se levantó lentamente y, inspirado, se dirigió hacia el exterior del antiguo palacio. Bajo sus pies se extendía una niebla gris como el mar. Caminó durante un tiempo desconocido y, cuando quiso detenerse y renunciar a explorar, de repente una luz brilló al final del camino. Glenn estaba encantado y aceleró el paso, acercándose. 7 u 8 segundos después vio una escalera que conducía al cielo. Las escaleras estaban hechas de luz pura, sagrada, transparente y clara, y podían conmocionar el corazón de cualquiera. Las escaleras se extendían hacia el vacío superior. Solo había 4 niveles, y cada uno era bastante alto, como si estuviera preparado para criaturas más grandes que gigantes. Glenn miró hacia arriba en la dirección que señalaba y vio una capa de niebla blanco-grisácea condensada en el aire, como si sostuviera algo. La escalera de luz aún estaba a cierta distancia de ese lugar. 4 pasos, significa que terminé de beber las pociones de las secuencias 9, 8, 7 y 6. ¿Qué hay encima de esa capa de niebla? Glenn avanzó con cautela, llegó a la escalera de luz y la subió. No había nada extraño en los escalones, eran sólidos como si estuvieran hechos de piedra. Glenn subió las escaleras hasta el 4.º piso e intentó mirar por encima de la niebla grisácea. Desafortunadamente, su visión no pudo penetrarla en absoluto. Lo pensó, dio 2 pasos hacia adelante y saltó con todas sus fuerzas. Sin embargo, tan pronto como abandonó la escalera de luz, perdió su impulso ascendente y el instinto de vuelo espiritual, y cayó directamente hacia abajo, pisando la niebla gris que servía como capa inferior. Parece que necesito mejorar 2 o 3 secuencias más. Si la secuencia 4 es realmente un cambio cualitativo, entonces, después de convertirme en mitad dios, mitad humano, debería ser suficiente. Glenn miró hacia arriba y formuló una opinión. Por alguna razón, en ese momento, Glenn de repente tuvo la urgencia de preguntarle a Star sobre la escalera de luz de arriba. Sin embargo, inconscientemente negó su idea y meneó la cabeza. ¿Cómo es posible que Star sepa qué es esto? Esto es algo nuevo que ha ocurrido recientemente. Él no debería saberlo, ¿verdad? Esta duda permaneció en la mente de Glenn y no pudo ser eliminada.
Pero el espacio de niebla gris es, después de todo, el mayor secreto de Klein. ¿No sería fantástico que aparecieran nuevos cambios que ni siquiera el mayor ésta conocía? Antes de esto, Star había señalado el chaleco que llevaba Klein, lo que podría explicar las peculiaridades de Star y permitirle ver a través de su verdadera naturaleza de fingir ser rico. Pero el pasado es el pasado y el presente es el presente. Klein percibió un nuevo cambio en la niebla gris que Star nunca había mencionado. Quizás esto significaba: Star solo sabe lo que es el espacio de niebla gris y tiene cierta idea de ello, pero en realidad no conoce algunos de los contenidos que hay dentro de él. Entonces debería decirle y preguntarle. Y si lo contó y no conocía la historia interna, ¿no significaría que en realidad estaba exponiendo algunos de sus grandes secretos que fueron la base de su supervivencia? Debe haber algunos límites, Klein reflexionó. Después de explorar los alrededores y confirmar que no había otros descubrimientos, Klein regresó al antiguo palacio sostenido por pilares de piedra e hizo este intercambio. Olvídalo, volvamos a la realidad y comamos. Klein negó con la cabeza y murmuró para sí mismo. No se entretuvo más y regresó al mundo real, ocupado con los preparativos de una cena maravillosa. Antes de irse, inconscientemente miró la estrella que representaba la rueda de la fortuna. La luz de la lámpara de gas brillaba. Klein, quien originalmente había planeado hojear una revista y cocinar, no pudo evitar preguntarse cómo interpretar al hombre sin rostro. Tan pronto como me desperté esta mañana y mi espíritu se estabilizó por completo, descubrí que, aunque la poción del hombre sin rostro en mi cuerpo no mostraba signos de digestión, de alguna manera se había vuelto compatible conmigo, incluso se había fusionado conmigo. Este fenómeno nunca antes me había ocurrido después de tomar las pociones del adivino, el payaso y el mago. Pensando en esto, Klein miró hacia el ventanal. Como estaba oscuro afuera, se convirtió en un espejo que reflejaba fielmente la imagen de Sherlock Moriarty con cabello negro, ojos marrones, barba y gafas con montura dorada. Klein asintió pensativamente. Tal vez sea porque he estado interpretando a Crane Moretti, en cierto sentido, Sherlock Moriarty es solo Crane disfrazado, no otra persona. Aunque he recibido muchos fragmentos de memoria y poseído algunas de mis emociones originales, en esencia, sigo siendo un visitante de otro mundo, Zhou Mingrui, un experto en teclados en la Tierra. He pasado por tantas cosas en los últimos 2 o 3 meses. A veces, incluso pensé que era Klein Moretti. En silencio, los pensamientos pasaron por la mente de Klein, proporcionándole muchas ideas. Sin embargo, sigo siendo Zhou Mingrui, disfrazado de Klein Moretti. Nunca he renunciado a regresar. Cerró lentamente los ojos y cuando los abrió de nuevo, la figura reflejada en el ventanal había cambiado. Era un joven de ojos castaño oscuro y cabello corto y negro. Sus rasgos faciales no eran destacables y parecía bastante afable, pero tenía ojeras y una barbilla con indicios de papada. Este es Zhou Mingrui de la Tierra. Tanto tiempo sin verte. Klein suspiró, levantó las manos y se frotó la cara. Cuando bajó los brazos, se había transformado nuevamente en Sherlock Moriarty. Después de tanta contemplación y ajuste, inexplicablemente sintió que había menos barreras entre la espiritualidad y las pociones, y había más señales de una fusión lenta. No es de extrañar que el maestro de Rosago, el maestro de los secretos, o quizás su maestro, dijera: puedes fingir ser quien sea, pero solo puedes ser tú mismo. Esta debería ser la regla fundamental del método de juego de rol del hombre sin rostro. Una vez que se olvida esto, es fácil perderse en los cambios constantes y, con el tiempo, convertirse en un monstruo. Klein recordó lo que había aprendido de su comunicación espiritual anterior y, de repente, comprendió algo. Además, el hombre sin rostro digirió la poción más rápido de lo que pensaba. ¿Será porque en realidad he estado fingiendo ser Klein de este mundo durante mucho tiempo, pero frente a él, no necesito fingir ser nadie? En ese momento, aparte del crepitante fuego que lamía el fondo de la olla en la cocina, no se oía ningún otro sonido en la habitación. Estaba tan silencioso que Klein incluso pudo oír el paso de un carruaje a lo lejos. Miró a su alrededor lentamente, observando la mesa de café, el contrato, el armario, el bolígrafo, la taza de porcelana, la mesa del comedor, las sillas y la pared. Retirando la mirada, Klein se recostó en el sofá.
En el profundo frío y silencio, contempló la noche oscura tras la ventana y las farolas de gas que emitían un brillo tenue en la oscuridad. De repente suspiró. Esta, sin dudarlo, cocinó rápidamente el plato y lo devoró con la velocidad de un hombre sin rostro. Luego dio 4 pasos en dirección opuesta y llegó a la cima de la niebla gris. Como era de esperar, los mayores siguen siendo mayores. Klein sonrió con autodesprecio. Capítulo 339. Cultivo dual jugador. Sin contactar primero a Klein, Star, como su amigo cercano, sabía qué tipo de situación enfrentaba Klein. Hablaremos de eso luego. No hay prisa ahora. Después de todo, Star no sabe cómo contarle a Klein la verdad sobre ese asunto. Así lo pensó y continuó con el asunto en cuestión. Que tengas un buen viaje. Mirando a Longcel, que planeaba quedarse por un tiempo, esta le dio algunas palabras de aliento al veterano de Loen, quien rápidamente se había recuperado a la secuencia del camino juez 7 interrogador después de tomar las características de Beyonder. Además, si tienes tiempo, puedes contactar con una señora llamada Xiu. Sus rasgos son muy evidentes. Mide solo 1,5 metros. ¿Es ella una de los nuestros también? Obviamente, Longcel no sabía si Star se refería al evento trascendental, por lo que preguntó directamente para evitar cualquier error de juicio. Digamos simplemente que ella no sabe que es una de los nuestros. ¿Eh? Longcel quedó confundido por la declaración de Star. ¿Qué significa ella no sabe que es de los nuestros? ¿Significa que ha estado ligada al barco pirata y no lo sabe? ¿No sería esto poco ético? El comandante está tratando de desacreditarse. Una serie de dudas se gestaban en el corazón de Longcel, pero no se atrevía a expresarlas. Al ver que Longcel estaba un poco confundido, esta le agregó: si tienes alguna pregunta, simplemente dila. Aquí no jugamos trucos de silenciamiento. Pero probablemente pueda adivinar lo que estás pensando. En realidad, lo que quiero decir es esto. Ella aún no ha descubierto la verdad sobre ciertas cosas. Solo entiende una parte relacionada con su padre. Una vez que conozca toda la historia, naturalmente tendrá pensamientos similares a los nuestros. Ese es el rebote del resorte después de comprimirse. Esa fue la oleada de la marea acumulada. Para entonces, sería Jorge III quien fue cruel e inhumano, explotó al pueblo y utilizó todos los recursos de la nación para satisfacer su propio placer. Así es como es. Longcel obviamente entendió de qué estaba hablando Star. De hecho, la familia real representada por Jorge III y la familia Augusta cometieron muchas cosas terribles, e incluso tuvieron la ilusión de convertirse en dioses y gobernar los continentes del norte y del sur del mundo real para siempre. ¿Es el digno? Vergonzoso hasta el extremo, se ha desviado completamente del propósito original de establecer el trono. Incluso Longcel, un antiguo veterano del reino de Loen, no pudo soportarlo más. Sin embargo, planeaba primero pasear por el antiguo distrito noroeste de Baclund y discutir el próximo plan con el vizconde Moved Zoroast del antiguo imperio Salomón y el cantante elfo Siatas, quien más tarde visitaría este lugar, y luego, bajo el liderazgo del obispo de guerra mencionado por esta, iría. Secuencia 3, obispo de guerra en verdad no es simple. Longcel sintió como si tuviera una premonición. Después de convertirse en un semidios, cada nivel es un obstáculo difícil de superar. Entonces, cuando Longcel escuchó que incluso el líder de su equipo de aventureros de las notas de viaje era un obispo de guerra de la secuencia 3, no pudo evitar tener cierta asociación. Incluso ellos son tratados así, lo que nos da una idea de la punta del iceberg de la organización que Star quiere construir. ¿Qué clase de gigante es este? Sin embargo, en retrospectiva, parece que Star tenía su propio propósito al ingresar a notas de viaje, y su equipo de aventuras también puede tener sus propias características especiales. Aún así, Longcel no pudo evitar pensar en esa dirección, lo que profundizó invisiblemente su asombro por Star. Solo Star lo sabe. En realidad, esto se debió simplemente a que el contacto con Medici, el ángel rojo, fue demasiado temprano y no sabíamos dónde colocarlo.
simplemente déjelo liderar un equipo solo, justo a tiempo para ver qué tan bueno es el Rey Ángel del Camino Cazador entrenando tropas, qué tan compatible es con aquellos que han sido entrenados durante cientos y miles de años en el mundo del libro, y cuánta sorpresa puede traer a Star. Cuando se le pidió que dirigiera solo un nuevo departamento en la Sociedad Aurora, Bai Zhao rechazó la oferta, diciendo que la gente de la Sociedad Aurora era estúpida y no podía entender lo que decía. Por supuesto, se desconoce la razón exacta detrás de esto. ¿Es porque Medici, como camino de cazador, es demasiado problemático, o es porque la Sociedad Aurora está actualmente en proceso de reorganización y todavía está aprovechando la oportunidad brindada por el fuerte smog anterior para extender sus tentáculos subterráneos, lo que hace que sea inconveniente aceptar a Medici, el Rey Ángel, espíritu maligno del camino de la guerra? En resumen, Bai Zhao solo quiere que la Sociedad Aurora aproveche esta oportunidad y se transforme en una organización secreta que asuma el impacto negativo de los pobres y les ayude a deshacerse de su sufrimiento. En este sentido, tanto la magia de carne y sangre del obispo rosa como la escucha de la voz santa por parte del oyente pueden ayudar en gran medida al establecimiento de la nueva Sociedad Aurora. Incluso el lado del verdadero creador de Bai Zhao ha hecho una cierta separación en el posicionamiento del creador anterior, y en cambio afirma ser el otro lado del creador, es decir, el lado que es ordenado por él para llevar los pecados de todos los seres y traer la salvación a todos los seres que creen en él. De hecho, con el poder del Dios verdadero, esto no es difícil. La única pregunta es: ¿alguien lo cree? ¿O hay algún beneficio que se pueda ver tangiblemente a simple vista? Esta es la mayor diferencia entre el Club Aurora y el pasado. Este es un proyecto a largo plazo, pero también es un tema que muchas personas del Club Aurora que necesitan cambiar de opinión deben considerar. En cuanto a Medici, como Bai Zhao estaba tan ocupado y no podía desempeñar ningún papel, simplemente vino a Star para hacer algo. Dio la casualidad de que Star también quería ver hasta dónde podían llegar estos jugadores que también jugaban dos caminos, especialmente con un buen entrenador como Medici. Por ejemplo, Long Cell actualmente es una secuencia 7 en los caminos del juez y del infinito, también conocido como el camino de la manipulación. Si ambos pueden combinarse y verificarse como factibles para la experimentación y promoción a gran escala, y que este no es un caso aislado en Star, entonces este poder extremadamente puro será extremadamente difícil de lograr dado el tono general de locura y distorsión. Tal vez se podría cambiar el precio que la gente paga por la energía. Esta puede ser una forma viable de romper por completo la imagen del mundo misterioso como un bosque oscuro. Por supuesto, esto es solo un lado de la idea. Incluso si era por motivos egoístas, Star también quería ver a este grupo de buenos empleados que podrían ser explotados por él para devolver el valor de su vida de vida para hacer algún progreso. Así que, por el objetivo común, por favor, trabaja más duro. Long Cell-kun. Star lo dijo. Long Cell estaba un poco abrumado por las repentinas palabras de Star, pero miró a Star con sus ojos azules y asintió vigorosamente. Estaba completamente lleno de gratitud hacia Star por brindarle una gran comodidad para hacer muchas cosas y darle una dirección importante en la vida. Sí, también tenía que agradecerle a Star. Sin embargo, incluso dejando estos hechos de lado, Long Cell miró a Star, de cabello y ojos negros. Pase lo que pase, él es una persona brillante. Capítulo 340. La verdad. ¿Cómo decirlo? Sé de la escalera que apareció de repente en la niebla gris. Por encima de la niebla gris, después de que Glenn contara nervioso su nuevo descubrimiento, Star respondió. Dicho esto, hizo una pausa, golpeó el borde de la larga mesa de bronce y enfatizó en un tono solemne. Pero joven, ¿realmente puedes soportar la respuesta a esta pregunta? ¿Cuál es la respuesta? Glenn se inclinó hacia adelante, su preocupación como si dependiera de su propia vida. Había pensado en esto hace mucho tiempo. La niebla gris fue probablemente la mayor fuente de misterio en torno a su viaje en el tiempo. Esto se evidenciaba en el hecho de que trajo aquí el misterioso ritual de un antiguo libro de alquimia que lo condujo a su viaje en el tiempo, y de hecho pudo conectar con este espacio gris y brumoso. Y ahora, un cambio especial ha aparecido en la niebla gris, y es un cambio que Klein originalmente pensó que Star desconocía. Por supuesto que ahora lo sabía.
En resumen, Klein, que se sorprendió por esta respuesta, planteó una pregunta tal como Star esperaba. Y esto es lo que Star quiere evitar. Pero una vez que Klein ascendió al rango de hombre sin rostro, inevitablemente vería las escaleras en la niebla gris y los cambios que las siguieron. Esto planteó un problema. Xiao ¿qué se lo dirá a Star? Al contarle solo una parte de la historia o no contarle nada, Star lo ayudaría a deshacerse silenciosamente del aura de niebla gris que lo rodeaba y que podría atraer a Zaratul y Amon. Si no lo cuentas o solo cuentas una parte, es por privacidad. Al guardarle un pequeño secreto al tonto, Star no tendrá que preocuparse por la cruel verdad al lidiar con ella. Si revelara todo directamente como lo hace ahora, Star tendría que enfrentarse a un problema. Ya que Klein fue tan franco, ¿qué pasa con él? ¿Es necesario ocultárselo a Klein? Si hubiera sido en el pasado, Star podría haber tenido la inclinación de dejar este tema de lado por un tiempo. Pero ahora, conociendo las infinitas posibilidades que pueden producirse mediante la combinación de idealismo e infinito, Star no pudo evitar dudar nuevamente. Parece ser consistente con su intuición previa. ¿Puede el camino infinito realmente manipular todo al final, o incluso restaurar la antigua era? Si ese es el caso, ¿por qué lo ocultó deliberadamente a Klein? Es mejor decir la verdad y conservar un atisbo de esperanza al final. Esta también es una solución. ¿Pero está realmente seguro de poder hacer tal cosa? ¿O bien, puede el camino infinito garantizar esta posibilidad al final? Parece que no puedo. Así que el problema llegó de nuevo a un punto muerto. Star solo pudo suspirar y luego le dijo a Klein. Xiao que, hay un abismo ahí delante. ¿De verdad quieres persistir así? ¿Qué es el abismo? Klein se quedó confundido. ¿Por qué Star se toma las cosas tan en serio? ¿No es la palabra abismo un poco exagerada? O tal vez, abismo tiene en realidad su interpretación mística, que se refiere al abismo en los mitos y leyendas del mundo extraordinario, el abismo al que se refieren términos como la fuente de todo mal, la tierra de la corrupción, y la residencia del diablo. Pero el verdadero abismo era el lado oscuro del universo, donde incluso los dioses podían corromperse. Debería ser independiente del mundo real, igual que el mundo espiritual. Al menos eso era lo que registraba en el libro de los secretos y el tomo que había encontrado previamente en el escuadrón de los halcones nocturnos. Si esto es cierto, entonces ¿cuál es el origen de este misterioso espacio sobre la niebla gris? Star no sabía que Klein ya había hecho tal suposición y dijo tranquilamente: el abismo es el abismo. ¿Qué abismo es ese? Una metáfora. Si tuviera que decirlo, ese secreto podría no ser algo que puedas soportar ahora mismo. ¿Qué es lo que necesitas ocultarme ahora mismo? Klein continuó haciendo preguntas, porque tenía la vaga sensación de que la respuesta a esta pregunta era extremadamente importante para él. En ese momento, de repente, se le ocurrió un destello de inspiración. ¿Qué es lo que no puedo soportar? Después de todo, incluso he experimentado cosas como viajes en el tiempo y la resurrección. Es difícil decir que otros acontecimientos importantes me impactarán. Espera a viajar. De repente, Klein captó una palabra clave. A diferencia de los viajes en el tiempo, que es lo que siempre ha querido y nunca ha renunciado, es volver a casa. En ese momento, la mente de Klein repasó todas las cualidades inusuales de Star. La sutil nostalgia que siempre tenía cuando hablaba de esa época, su actitud evasiva y vacilante sobre cómo decírselo a sí mismo y su tono despreocupado sobre volver a casa. Y más confirmación. Plaf. Klein creyó oír cómo su corazón se contraía y luego se expandía rápidamente. Todas las expresiones de su rostro se congelaron en ese instante, y el sentido común sobre el mundo actual surgió repentinamente en su mente, uno tras otro. Un año tiene 12 meses, 365 días, y hay años bisiestos. 24 horas al día, 60 minutos por hora, 60 segundos por minuto. Se confirma que es un planeta. Hay un solo sol y una sola luna en el cielo. Plop. 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 El instinto de Klein le impidió pensar más, pero una voz surgió desde lo más profundo de su corazón. ¿Será que nunca ha existido el viaje en el tiempo? De hecho, siempre he estado en la Tierra. A medida que esta idea tomaba forma, innumerables detalles que no habían llamado su atención estallaron en la mente de Klein como un volcán.
Según la información que hemos recopilado, corre el rumor de que en el extremo oriental del mar de Sonia existe un antiguo pozo profundo rodeado de estructuras de acero deterioradas y derrumbadas. Parecen ser restos humanos. La topografía general de los continentes norte y sur es muy similar a la de América del Norte y del Sur, salvo que la extensa área adyacente fue arrasada por una fuerza desconocida, formando un mar turbulento con rutas complejas y sinuosas. Además, la isla Sonia es como la gran isla del norte, que se desplaza hacia el sur en su conjunto. El mar intermedio es como una versión expandida y conectada de los grandes lagos, como si hubiera sido impactado por un meteorito gigante. En el continente norte, las montañas y los ríos han cambiado mucho, pero la forma general aún es apenas reconocible. En la leyenda del tesoro en el mar, hay una civilización perdida llamada los Newins, hundida en algún lugar del mar brumoso. Los padres del rey gigante son humanos. Se sospecha que los orígenes de los vampiros y elfos también son humanos. ¿Cómo es posible que haya tantas coincidencias? ¿Cómo es posible que haya tantas similitudes? De repente, Glenn se sintió tan triste que quiso reír, aunque parecía que no se había sentido así en mucho tiempo. Pero, maldita sea, la verdad es así, bebé. No hay vuelta atrás. Todavía puedes regresar. Glenn escuchó estas palabras, pero no pudo controlar su ira y rugió. Estás mintiendo. No puedo volver atrás. Antes de finalizar con este video, quiero dar un agradecimiento especial a Herman Pagliafora, Eduardo Vergara, Gian Eap, Waxikei, Juan Hernández, Dragon Slayer, Javier Acosta, Jeffrey Rugama, Jair Efraín Candanosa Rúa, José Perea, Maestro Crack 2.0 me ha moldeado a su forma. Víctor Juárez, Nach Sanma, Wilkins Ayala Cuevas, Silver Flash, Moisés Farías, Ahmed Enríquez, Luquitas Rojas, Miguel Antonio Abelairas Ramos, Gustavo Adolfo González Suárez, Luz Sebastián Burciaga, Jesús Martínez, Pablo Alberto Guzmán Arroyo, Xto Otaku, Jefferson Sinisterra Flores, Chepo, Luis Justo Montalvo, Cuchi y José Sullón. Y hasta aquí el capítulo de hoy. La historia no termina, solo hace una pausa. Gracias por escuchar Figvoice, novelas y fanfics en audio. Nos reencontramos en la próxima parte de la historia.